Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Feliz arranque de martes para todos. Esta es la segunda edición. Acá estamos para contarles cómo se plantea esta semana de cara a lo que va a pasar la próxima en el recinto, porque bueno, con lo que ya sí sabemos con las elecciones del domingo pasado, no es quién va a ser el próximo presidente, pero sí cómo se empieza a reconfigurar el Congreso. De eso vamos a estar hablando, porque ese día, la próxima sesión especial, van a recibirse las renuncias de los diputados que, bueno, ya van a ocupar otros posibles cargos o van a ser ubicados en gobiernos provinciales, y las nuevas asunciones. Y después, bueno, empezar a pensar cómo queda reconfigurado el Congreso, las fuerzas políticas y qué va a pasar con esta cuestión que ya todo el mundo sabe, de la fractura de Juntos por el Cambio, en función de lo que decidió hacer en conferencia de prensa Patricia Bullrich con su ex candidato a vice, con Luis Petri, que también se reunieron durante la medianoche con Javier Milei y con Mauricio Macri, cómo esto fue tomado por el resto del espacio. Ayer, cuando se cumplió bueno, aniversario de las elecciones que recuperaban la democracia hace 40 años, y en un ratito vamos a estar también compartiendo una muestra artística que conmemora cómo vivió, cómo recibió la Argentina ese momento tan pero tan esperado que fue la recuperación de la democracia. Ayer, en este acto reivindicatorio de Raúl Alfonsín y de lo que fue el padre de la democracia y esas elecciones tan especiales, hubo también tirones de oreja, hubo expresiones muy fuertes, habló Gerardo Morales, habló también Martín Lustó, lo hicieron sobre el escenario, lo hicieron bajo el escenario, lo hicieron también frente a los periodistas y lo hicieron, y se los aseguro, por privado, porque hubo cruces de todo tipo. Un Luis Juez que también salió hace una semana muy fuertemente a criticar, pero ayer ya en un programa de televisión dijo que bueno, que llegado el caso, él acompaña a Javier Milei. Todo muy normal, se llama Argentina, bienvenidos. Hola, Leo. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Exactamente, sí, compartiendo en todo lo que estás diciendo. Sí, bueno, vamos a desmenuzar un poquito cómo va quedando Juntos por el Cambio acá en la Cámara de Diputados, en el Senado, que está un poco más marcado porque por lo menos ya hubo un documento oficial y algunos que se diferencian lo están haciendo verbalmente. Acá todavía no se pudo lograr ni siquiera un texto consensuado, muy difícil que se pueda lograr, así que hay que ver cómo se reconfigura esta bancada que va a ser oposición va a seguir siendo oposición desde el 10 de diciembre. Y de eso habló ayer Gerardo Morales, ¿no? O sea, los argentinos, hola Mauri, ¿cómo estás? Los argentinos en las urnas no nos eligieron, tenemos que reflexionar, que hacer un mea culpa, muy parecido o en sintonía a lo que fue el discurso de Horacio Rodríguez Larreta. Pero, ¿cuál es el rol que tiene que cumplir la oposición y dónde va a estar la oposición? Estás con un prólogo a lo Tato Bor, estoy sorprendido, sí. O sea, no te olvidaste de nada. Sí, la verdad que es una elección bastante peculiar esta, porque tenemos una oposición, una tercera fuerza con 23 puntos, con mucha presencia en el Parlamento, que dirime qué hacer, si colarse con alguna de las fuerzas que puede ganar el balotaje o que compite por el balotaje, o seguir siendo, como dicen algunos, lo que le dijeron los electores, que es oposición a quien gane, ¿no? Esas son las dos posturas que hay en Juntos por el Cambio. Pero decía recién, interesante, el jueves vamos a tener dos sesiones, una a la mañana, en realidad la de la tarde no está confirmada, pero por lo menos es lo que se está diciendo, que a la mañana, a las 12, mejor dicho, ya está confirmada y convocada una sesión para que renuncien los diputados y diputadas que tienen que asumir cargo en sus provincias. Estamos hablando de Claudio Poggi, que va a ser gobernador de San Luis, lo reemplaza Ricardo Arancibia Rodríguez, Rosana Chaya, que va a asumir como intendenta de San Miguel de Tucumán, y la reemplaza Elia Mancilla, y Mario Leito, que se va a la legislatura de Tucumán y lo reemplaza María Marcela Herrera. Esto va a ser el jueves a las 12 del mediodía, y a las 14, según comentan, está previsto que se haga un acto protocolar que se hace siempre y que hay que hacerlo, que es reunir al Congreso para avalar los resultados de las elecciones. Una pregunta, porque vos ahí estabas mencionando quienes renuncias porque toman cargos provinciales, pero ahí leíste que renuncia Leito y lo sucede una mujer. Bueno, sí, porque no va a haber más nadie en la lista. Eso a veces pasa. Pasa mucho con las provincias chicas, pasa ahora también en el Senado con un reemplazo que hay. O sea, el reemplazo natural es del mismo género, pero si no hay nadie en la lista, porque ya hubo muchos reemplazos... está bien. Sí, el tema es, sí, ya pasó con Jujuy, que se fue un diputado que estaba aquí para ser funcionario, sí. Y entró Sarapura, que el diputado dijo, bueno, le cedo el lugar a una mujer en un acuerdo, y se dejó explicitado para que después no haya problemas judiciales. En ese momento se dejó sentado en la justicia electoral de Jujuy,
qué se hacía esto, Se pero puede hacer eso. sí, porque había acuerdo de las partes, porque el varón que se iba y el que seguía como suplente estaban de acuerdo en que fuera una mujer la que entraba. Está bien. Aclarando eso, se pudo hacer. Posiblemente aquí se haga lo mismo. Igual a Leito creo que le queda un mes de mandato nada más. Lo que pasa es que había que sí o sí para asumir en la legislatura provincial Renunciar de a su Tucumán no banca. podía tener otro cargo. Claro. Entonces por eso lo hizo y por eso seguramente en un gesto se lo dio a la mujer que estaba más inmediatamente en la lista en lo que tiene que ver con Son la incompatibilidades que hay, no podés pasar ni un día con 2 cargos, entonces es obligatorio que haya una sesión. Tiene Bueno, lógica. se aprovecha el jueves para hacer los 2 trámites, ¿no? A ver, pensando un poco, bueno, por un lado esa sesión que ustedes mencionan es un acto, una formalidad, no me salía la palabra exactamente, una formalidad, porque bueno, claramente hay que tomar renuncias, hay que tomar nuevas asunciones. Para eso se requiere quórum, la manera en la que como cualquier sesión. como cualquier sesión. ¿Se quórum. pueden llegar a plantear cuestiones ad hoc a estas de renuncias y nombramientos o no? Bueno, no está en la convocatoria, porque la convocatoria la hizo el oficialismo. Ahora bien, cuando se reúnen los jefes de bloque, en lo que se conoce como reunión de la ONU parlamentaria, y pueden surgir otras cosas, sí. ¿Lo decís sobre las renuncias y las... Sí, aprovechar ese espacio, ese momento, tal vez para, bueno, hablar o plantear alguna otra cosa. No, para salir con otro tema, no. Raro, sí, ¿no? Podés, sí, no sé, no estás de acuerdo, ha pasado cuando ha jurado algún diputado que tuvo que ver algo con la dictadura, se han hecho expresiones o algún bloque no lo ha votado. No es este el caso. Claro, no es el caso. Pasó en su momento con Luis Patti, por ejemplo, hace algunos años. Igual Claro. acá no hay juras de los electos, acá recordemos. Esto es simplemente reemplazos de diputados actuales que se van y asumen sus reemplazos. Los electos van a jurar en la primera semana de diciembre en lo que se conoce como sesión preparatoria. Perfecto. Y eso es, decías, la semana que viene, el jueves, ¿verdad? No, esta semana es jueves. Esta semana hay es el sesión el jueves. Claro, me equivoqué, sí, a las 12 del mediodía, el jueves 2 Con de esto, noviembre. sí. Y hablan de una sesión a las 2 de la tarde, todavía no se convocó, para hacer este trámite que es formalizar los resultados. O sea, una vez que la Cámara Nacional Electoral convalida el resultado de la elección, el Congreso es el que tiene que convalidar lo que se votó el último 22 de octubre. Insisto, se hace siempre esto, ¿no? Y mañana hay comisiones. Mañana está la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Bueno, a ver, vamos a leer entonces con lo que van a estar tratando en esta reunión informativa. Modificaciones que incorporen a la ley 23.592 como causal el antisemitismo. Esto tiene que ver con la ley antidiscriminatoria. Causal el antisemitismo, creación del Observatorio para la Convivencia Democrática, modificación del artículo 213 del Código Penal de la Nación sobre sanción para actitudes negacionistas y o apologías de genocidio y crímenes de lesa humanidad, y regulación del empleo público nacional, ley de 25.164 y ética en el ejercicio de la función pública, la 25.188, con modificaciones sobre erradicación del negacionismo, discursos de odio, fortalecimiento de los valores democráticos y en función pública. Bueno, flor de debate, Sí. también en un contexto muy particular, cuando uno de los candidatos a presidente, Javier Milei, viene llevando adelante, él y su candidata a vice, discursos negacionistas, discursos también discriminatorios, esto de usar la palabra mogólico para referirse a viejos meados, sin ir más lejos también, son todas Sí. expresiones discriminatorias y muy desagradables. Y después está la cuestión o la discusión respecto de qué es lo que hay que hacer con los discursos negacionistas. En general, los organismos de derechos humanos y aquellos que vienen profundizando y comprometiéndose con la causa de los derechos humanos dicen que no es sancionable el discurso negacionista en términos punitivistas, ¿no? Sí se puede revisar, en todo caso, cómo se puede bajar mejor esos contenidos, cómo se puede ayudar a reflexionar. Hay algunos sí. proyectos que plantean Algunos proyectos penalidades, no sé si de prisión, pero sí plantean penalidades, multas. El proyecto más interesante, uno de los más interesantes. Por ejemplo, ayer veía el de Eduardo Fernández, Exacto, del ese Frente es el de que Todos, que es uno de los 5 o 6 que tiene proyectos presentados, que decía hasta de 8 meses a 2 años de prisión. Obviamente es escarcelable y hay que ver cómo se maneja, pero es una de las propuestas que tiene sobre la mesa la comisión que presidió Bayaski. Está bien, por eso yo Lo que decía... plantea Fernández es interesante. Pero perdón, una cosa para que quede claro. Por eso yo decía,
En general, los organismos de derechos humanos o diputados o diputadas que han formado, que forman parte de la militancia por los derechos humanos, entienden que no debe haber una respuesta, digamos, a los discursos negacionistas, una respuesta punitivista, ¿no? Eso no quita que no haya proyectos que crean que sí, que son necesarios, independientemente que cuando hablamos de proyectos punitivistas no significa necesariamente que alguien vaya a la cárcel, ¿no? El punitivismo puede estar vinculado a que corresponde una sanción. Hay sanciones económicas también. Exacto. Hay sanciones económicas. Yasky, que es el presidente de la comisión, está hablando en las últimas horas, en los últimos días, con asociaciones de derechos humanos que están volcando todo esto que vos decís y algunas cosas más para un proyecto de ley para llevar ese texto también a cotejarlo con nosotros y a ver qué posición de consenso puede salir. En este proyecto que te decía de Fernández también se contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos para aquellos que hagan este tipo de expresiones, por ejemplo. Sí, lo que plantea Fernández es de que justamente Argentina adhirió a tratados internacionales, por ejemplo al Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional y también a otros tratados sobre derechos humanos, y cualquier conducta negacionista que colisione contra esos tratados hay que penarlas, porque esas adhesiones a los tratados son anexables a la Constitución. O sea, Argentina no puede hacer oídos sordos a actitudes que considera negacionistas. El tema es delimitar qué es negacionismo. Me parece que lo más polémico que escuchamos es lo que planteó el candidato a presidente Javier Milei, que según él lo que hubo en los años 70 fue una guerra. Bueno, si eso no es lo que y que no fueron 30.000 los desaparecidos, también es negacionismo. Totalmente, pero las dos situaciones, él las planteó justamente en el debate presidencial, hay que ver si eso no es considerado o no negacionismo, y en caso de serlo, porque si Argentina como país determinó, o por lo menos lo que hizo fue plantear que lo que hubo ahí fue un genocidio de Estado, y eso se niega, bueno, lo que plantea el proyecto de Fernández es todos los tratados a los que dio Argentina, lo que es la violación de derechos humanos, ni hablar por parte de organismos públicos, debe ser reconocida como tal. También estoy pensando, vuelvo a ver lo que dice acá concretamente en torno a lo que van a estar charlando los diputados mañana en esta Comisión de Derechos Humanos y Garantías, donde dice que se va a incorporar como causal el antisemitismo, causal, digamos, que haya un acto antidiscriminatorio en el sentido del antisemitismo, entiendo yo. Claro, sí. La ley 23.000, esa es la de antisemitismo. 23.592. Sí, esa es la de antisemitismo, y eso se debe contemplar agregarle algo puntual que se refiera a eso. Seguramente, entonces, ¿no? Algo más, más técnico debe ser, más de la porque redacción. Además es antidiscriminación, como vos decís, de todo, digo, Claro, además el antisemitismo está descrito, o sea, dentro de lo que son los delitos, digamos, donde lo que prima es el odio hacia el otro, está el odio racial. Ahí está comprendido el antisemitismo. Tal vez haya que describirlo de una manera más exacta para que pueda caberle una pena más concreta. Porque, ¿se acuerdan que hace poco se desmanteló una de las imprentas nazis más importantes de Latinoamérica? No sé si se acuerdan ustedes, que tenía una cantidad de ejemplares y de publicaciones no solamente de Mi Lucha, el icónico libro, sino que había como todos unos instructivos nazis con toda la iconografía. O sea, el dueño de una, entre comillas, editorial, una imprenta, pero que lo que hacía era difundir, publicar muchísimo material vinculado al nazismo. Todo esto en el contexto, además, de lo que está ocurriendo con el ataque de Hamas a Israel, ahora esto que está sucediendo en el mundo entero, en Francia, las pintadas de las identificaciones de los hogares donde viven judíos, todo esto, por ahí aquí no está del todo descrito, pero... Claro, el proyecto de antisemitismo es de Mariana Stillman, creo, de la coalición cívica, tiene apoyo de Margarita Stolbizer, de Emilio Monzó, de algún diputado más de la coalición cívica, digo, tiene un abanico bastante importante. Se habla de conductas discriminatorias, ¿no? Sí, me parece que sí. Ahora tendríamos que verlo, a ver si en algún momento lo abrimos y profundizamos un poco en lo que trata, pero sí, es uno de los proyectos. También está el de observatorio de Mónica Litza. Que tiene que ver con crear como una especie de organismo que evalúe y controle todo este tipo de acciones discriminatorias. Y después decíamos, y los vamos a mencionar también durante el programa, los proyectos que tienen que ver con penar o castigar o ver de qué forma se analiza a quienes realizan posturas y acciones reivindicadoras que reivindiquen
Reivindicatorias. Sí, reivindicatorias de la dictadura y de todo lo que... En un ratito les seguimos contando cómo viene la agenda parlamentaria, pero les queremos contar acerca de 4 décadas en foco, que es la muestra fotográfica que quedó inaugurada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. Obviamente es una muestra en la que estamos ahora en vivo, es una muestra que inaugura la presidenta de la Cámara de Diputados y que tiene por objetivo reflexionar, rememorar, recordar y volver a poner en escenas muy icónicas, muy emblemáticas, cómo se vivió la recuperación de la democracia hace 40 años. Así la dejaba inaugurada. Muy contenta, un día muy importante, 40 años de la restauración democrática. Lo dije hace un rato, como dijo Alfonsín ese día, ese 30 de octubre no ganó ni perdió nadie, sino que ganamos todos los argentinos. Y 40 años de ampliación de derechos que yo creo, y no me voy a cansar de decirlo, que hay que consolidar y en los cuales no podemos retroceder. Y para eso hace falta unidad nacional sobre consensos básicos, que significa un país más justo, donde la justicia social, la felicidad del pueblo argentino y de alguna manera el bienestar de los argentinos sean el objetivo más importante. Y por la lucha, la perseverancia y la templanza de todos los argentinos, a partir de ese día se conquistaron derechos que se fueron ampliando en estos 40 años y por los que hay que seguir trabajando para consolidarlos en el marco de la unidad nacional que requiere y en el marco de la tolerancia democrática y de la convivencia democrática. Es una elección particular, es 40 años de democracia y además también es una elección donde yo creo que hay valores democráticos que están en riesgo y en juego. Sí quiero hacer un llamado de atención a que participemos porque es la forma de darle más legitimidad al gobierno que viene para tomar las decisiones que tenemos que tomar en función de seguir trabajando para mejorar la vida de los argentinos. A Alfonsín se le reconoce mucho por lo que fue como presidente de la democracia, por lo que fue como dirigente político y por lo que significó también antes de recuperar la democracia, ¿no? Y que además tuvo la sabiduría de ese 30 de octubre entender que la democracia recuperada era un logro de todos los argentinos. Bueno, interesantísima para recorrer y para poder detenerse en cada una de esas fotos. Ahí está Gonza para mostrarnos cómo es, qué contiene esta muestra 40 años en foco. Gonza, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Meli, un abrazo muy grande para Leo, para Mauri allí en el piso y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Recién la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, en este tape que estaban mostrando en vivo de lo que fue la visita justamente de la presidenta de la Cámara Baja aquí a esta muestra, que no solamente está aquí donde estamos nosotros, que es el entrepiso número 1 del pasillo que conecta con los distintos anexos, las distintas oficinas de la Cámara, sino que además también está por diferentes lugares aquí de este edificio anexo tan grande y que muestra distintos rostros, distintas imágenes, la representación de grandes momentos que tal vez tienen distintos tintes, pero que representan los 40 años ininterrumpidos de democracia. Si te parece, vamos a empezar con la recorrida de algunos de ellos para que podamos entender un poquito de qué se trata esto, de lo cual hablaba recién la presidenta de la Cámara de Diputados, Gonza, Cecilia Moró, por ejemplo, la imagen de... Sí. Te hago una consulta para poder entender cómo está curada esta muestra, eso significa cómo está organizada. Por ejemplo, ¿son todas fotografías tomadas por una sola persona? ¿Es fotografías de reporteros gráficos? Digamos, no. ¿Quiénes son los ojos que están detrás de estas capturas? Este es el archivo de la fototeca de Argra, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Bien. Por ejemplo, acá estamos viendo manifestantes en apoyo a los reclamos del sector agropecuario, Claro. Que vitoreaban el voto no positivo, en ese caso del presidente del Senado, en aquel entonces Julio Cobo. Esta es una foto de Emiliano La Salvia, justamente. Esto fue tomado el 17 de julio del 2008 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si pasamos a otra de las fotografías, por ejemplo, y en este caso... Para ir entendiendo y charlando entre los tres, ¿por qué son...? Porque esto está dentro de el contexto de los 40 años de la recuperación democrática. Fíjate que esa primera foto, la anterior, ¿no? La de Julio Cobos, diciendo mi voto no es positivo.
es toda una representación de Sí. la democracia para que reflexionemos todos. Primero, porque mientras en el Congreso se estaba debatiendo algo, en la calle la gente podía expresarse libremente. Segundo, era casi la primera vez que se generaba dentro del Congreso, después iba a ser algo un poco más frecuente, que el vicepresidente se plantaba con una decisión dentro de su propio gobierno. Y bueno, veníamos de Chacho Álvarez, Sí, pero no había totalmente. sido institucional dentro del propio Congreso. Digo, se había desencadenado, pero no había sido aquí. Pero como vos decís bien, Meli, desempata en contra de lo que es la postura de la propia Una presidenta. postal De su de esos propio años gobierno. es que había muchas sesiones calientes, con mucha tensión, con muchas manifestaciones, pero no era tan normal los disturbios, no me deja mentir, Claro. Fede, No, no es pasaba. verdad. Ese día, de hecho, Más yo me acuerdo que me tranquilo. di una vuelta por todo el Congreso, por la parte de afuera, y había muchas manifestaciones, la plaza estaba completamente ocupada con bandos distintos de lo que era en ese momento el debate, pero no hubo ningún conflicto. No. Sin embargo, ahí déjame decirte, porque mientras vos recorrías el Congreso, a mí me tocaba ser cronista de calle, el cronista de noticiero, y a mí Yo me estaba tocaban afuera justo ese día, y a mí me estábamos juntos. tocaban cubrir las marchas y me tocaron cubrirlas en distintos puntos de la Argentina. Y ahí se empezaba, desde Claro. mi punto de vista, Gonza, no sé vos qué pensás, pero ahí se empezaba a profundizar lo que hoy conocemos como la grieta. Porque ahí por primera vez los medios de comunicación también, bueno, yo voy a decir por primera vez, pero en realidad es por primera vez dentro de los años que a mí me tocó, de lo que es mi experiencia. Pero yo sentía que ahí sí había dos bandos de todo, ¿no? Dos bandos periodísticos, dos bandos de empresas de medios, dos bandos de industria versus campus, versus campo, la UCR por un lado, el Frente de Todos ahí en un conflicto por el otro, gobiernos, si era pro o era anticampo, la mesa de enlace, la cacerola, eran momentos políticos muy difíciles de contar y de narrar, donde los cronistas, porque yo me acuerdo que participaba de lo que era la cobertura de uno de los canales de noticias 24 horas, que era como la antítesis del otro, entonces eran como archienemigos y había lugares donde directamente le pedíamos a los directivos ir a cubrirlos sin los cubos, las identificaciones Claro. de los canales, porque ahí empezábamos a recibir nosotros mismos agresiones, como si nosotros representábamos esa línea empresaria o empresarial, que no, viste, a veces te toca laburar en un lugar y estás haciendo una cobertura y ya, pero ya se empezaba como a marcar esto que después también hubo otros momentos donde se profundizó, pero es el famoso momento donde algunos periodistas recibieron agresiones Sí. físicas, escupitajos, trompadas, ¿no? Sí, Meli. Sí. Sí, a ver, para que entendamos, acá tenemos esta imagen que decíamos recién, que vos mencionabas sobre un sector importante que empezaba a delinear como la postura para un lado y para el otro, y Sí. acá al lado A ver. tenemos otra foto, por ejemplo, que significó la celebración del Bicentenario. Bicentenario. Esta es una foto de Victoria Gesualdi, esta foto fue del 22 de mayo del 2010, creo que había caído domingo, y se hizo un archievento en Sí. algo que fue un festival, básicamente, Fuerza Bruta. para celebrar. Y también había gente que no está, y hay gente que no estaba de acuerdo con la celebración, y Claro. otra gente que lo disfrutó muchísimo y creía que el acto estaba espectacular, y estuvo espectacular. Fíjate vos la bandera gigante de la Argentina. Esa fue la para entender bandera un poco, más larga no solamente jamás confeccionada en la República Claro, Argentina. Y eso es en la 9 de julio. Y después el festejo del Bicentenario fue en la provincia de Tucumán. Bueno, exactamente, pero fíjate cómo va todo de la mano, ¿no? La celebración del Bicentenario, pero que también va de la mano con la democracia, Meli, porque son Recontra. derechos propios que fue adquiriendo la historia argentina a lo largo de la historia, en distintos contextos, y qué mejor que también representar una celebración tan grande de un Bicentenario increíble, y también ahora que estemos demostrándolo aquí nosotros, mostrándole a la gente en la celebración de otro 30 de octubre, del Día de la Recuperación de la Democracia, con 40 años ininterrumpidos Espérate. de la misma. Y otra Vamos, cosa, si te parece, en ese festejo Sí. del Bicentenario, también me parece que se revalorizó el rol del artista, ¿no? Que cuando fue la recuperación de la democracia también tuvieron Totalmente. un lugar central, destacado, muy importante. Perdón si por momentos somos un poco autorreferenciales, porque cada uno tiene casi como su propio archivo mental de estos momentos, de estos 40 años de democracia. Tenemos nuestros años Sí. también y nuestras coberturas.
Pero sobre lo que vos decís, los festejos del Bicentenario, bueno, muy cuestionado, cuánto se había destinado, quiénes eran los artistas, cuál era lo que nos costaba la democracia. Y solamente pensar que cuando fue diciembre de 1982 la recuperación de la democracia en sí misma, fue muy significativo en ese momento, me acuerdo, ir a las plazas a pintar, a cantar, ¿no? Artistas también a hacer o organizar recitales por la democracia. O sea, volver a poner en el centro de la escena la industria de la cultura. Sí, el 2010, recuerdo, el Bicentenario fue muy intenso porque las imágenes eran de la 9 de julio y después hubo un acto central que se hizo en Plaza de Mayo, donde recuerdo que se metió un video que se proyectó sobre el Cabildo. Ahí estaba la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y fue menos de 2 años después de aquella pelea por la 125 y por el campo, la Argentina ecléctica, ¿no? En los estados de ánimo que pasa de la tensión total a esa fiesta que duró varios días porque fue un fin de semana largo. Y recuerdo que en algún momento se armó baile en la 9 de julio y salía todo el mundo a los balcones. Fue un momento realmente histórico y estamos viendo más fotos. Acá el Papa Francisco. La del Papa Francisco cuando fue elegido. Yo tengo una anécdota muy divertida, que es que estaba ahí. En realidad estaba, no exactamente el día que asumió, llegué el día después a Roma, había ido a pasear nomás, y me enteré que había asumido cuando estaba cerca de Italia. Bueno, fui y todo el mundo hablaba de Papa Francisco, y yo obviamente a todos les contaba una anécdota distinta. El famoso la pegó, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que tenía los votos. La pegó con la fecha. Tenía, claro. Sí, no, bueno, tengo un amigo que estuvo directamente ese día. Se vendían diarios, era una cosa increíble. ¡Qué bárbaro! ¡Qué experiencia! Y todo el mundo te preguntaba, bueno, tenía los votos. El Papa lo tenía también en 2005, cuando se había comentado que había estado muy cerca, y era verdad. Y en 2013 finalmente fue elegido Papa y sigue en el cargo. Tenemos un Papa argentino que yo creo que van a pasar, como decía, creo que la candidata presidenta Patricia Bullrich, cuando lo defendía de algunas críticas, decía, van a pasar siglos hasta que vuelva a pasar. Capaz que no pasa nunca más. Cuando yo era chico ni lo imaginaba. Me parecía que el Papa venía del cielo y para allá de los países centrales. Olvídate. Este sí que es un momento. A ver, yo no sé desde este punto de vista, solo porque el Papa es argentino, bueno, y es argentino, como la selección campeona del mundo, ¿qué le vamos a hacer? Y ahora el balón de oro también. Pero, a ver, si querés, no es tanto de lo emblemático de nuestra democracia, de nuestra historia, pero sí, para los argentinos, es un hito de estos últimos 40 años, sin lugar a dudas. Como también me acuerdo que fue muy fuerte la visita del Papa Francisco a Brasil. En ese año, claro. Con los jóvenes, ¿se acuerdan? Sí, Tenía un nombre ese evento que fue una mismo locura. Año, uno de los primeros lugares que vino fue a Brasil. Y bueno, ojalá venga las playas de Río repletísimas ¿se acuerdan? Impresionante. Ojalá venga Argentina el año que viene, ¿no? Me parece que es hora de. Y siempre quiere evitar la cuestión política. Siempre, sí. Lástima que esto se llama Argentina y no hay forma. Tenemos que lograr saber recibirlo, la verdad, porque es como que es muy parecido lo que hacen a veces con el Papa. A veces me hace acordar a Messi, ¿no? Que ayer ya nadie discute a Messi. Bueno, en algún momento va a pasar con el Papa, que no va a ser más Papa. Va a haber otro y vamos a estar extrañando ese momento. Estoy viendo varias fotos. A ver, esta foto, Onza, de las Malvinas, de la guerra de las Malvinas. Muy bien, acá, Meli, lo que podemos observar es un excombatiente que sostiene la bandera con el lema Volveremos, y obviamente la bandera argentina, el mapa de las islas. Juan Mabromata es el autor de esta muy linda foto sacada en Ushuaia. Esto fue realizado en el año 2007, una foto magnífica, otra cuestión también vinculada a la cuestión democrática, la lucha por los derechos de nuestro país, en este caso por las islas. Y lo que fue... representación, fíjate vos, Meli, de distintas cuestiones, ¿no? Mirate a dónde te vamos a llevar ahora con Sergio, que está haciendo acá el trabajo extraordinario, para observar una que representa muchísimo. No te voy a decir que representa casi todo, pero fíjate vos, ¿no? La imagen de Ignacio Guido, Moyano Carlotto, que es el nieto número 114 que fue recuperado, y nada más y nada menos siendo su abuela Estela de Carlotto. Pero además, fíjense esta imagen, esta gran foto de Leo Vaca. Qué buena la captura del fotógrafo, porque realmente ahí decís, wow, son familia.
O Claro, sea, sí, es, sí, sí. es no solamente es, Sí. es el emblema, ¿no? El signo de la lucha de las madres y las abuelas, sino que realmente esa captura, la sonrisa, es la misma. Sí, Es exactamente. impresionante. Viste que hay Sí. momentos donde te puedes parecer a alguien y hay momentos que nada que ver. Y esa Sí. captura es, sin lugar a dudas, es espectacular desde ese punto de vista. Primero por la espontaneidad. Segundo porque es ese brazo de Estela abrazando, rodeando a su nieto recuperado. Y segundo porque el gesto es el mismo. La Sí, sí, captura, ¿no? totalmente. Que justo No, es tremendo, haya es rescatado tremendo. un gesto donde claramente son abuela y nieto, ¿no? Es muy, muy impresionante y muy contundente. Un minuto, de la foto anterior, vos decís que es de Ushuaia, ¿hay algún registro que la foto de la bandera es sobre Ushuaia? La anterior, no esta que nos muestra Sergito, sino la de Malvinas. No, la anterior es sacada en Ushuaia. En Claro, Ushuaia pero es la ¿de foto. cuál es el Es un referente? excombatiente. O Claro. abajo lo explica, o abajo El referente. hay una leyenda que lo dice. Ojo. Sí, un excombatiente de la guerra de eso, Malvinas tiene una que sostiene una explicación. bandera durante el acto realizado en la ciudad de Ushuaia. Sí, Por sí, eso, sí, sí. tiene una referencia a la foto. Está buenísimo eso también mostrar, gracias Sergio. Sí. Porque ahí te puede poner bien en contexto, Claro. porque incluso no necesariamente están ordenadas de manera cronológica, Claro, veo, claro, ¿no? Van exactamente, como, sí, también. están curadas en otro sentido. No Sí, responde sí. un orden cronológico, por lo Ahí que vemos veo. el foco. Vimos varias cuando El foco mientras- extraordinario que mostraba que el autor es Juan Babromata. Ahí Mientras está. hablábamos, vimos varias de asunciones presidenciales. Estaba la asunción presidencial de Mauricio Macri, creo que también la de Alberto Fernández. Los emblemáticos 10 de diciembre Sí. de los años de elecciones ejecutivas. El próximo va a ser dentro de poco, todavía no sabemos quién va a asumir, pero también es una fecha que este Congreso realmente se viste de fiesta. De hecho, hubo un debate en una oportunidad si había que hacer la jura en el Congreso o no. Desde el año 2003 que este Congreso, como dice la Constitución, es el que ve asumir a los presidentes, ¿no? Bueno, aquí una más contemporánea, ¿no? Fíjense en la marcha donde podemos observar el Ni Una Menos como mensaje principal. Esta es una foto de Fabián Marelli. Todos son de fototeca de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Hasta la concentración en Congreso contra los femicidios y la violencia de género. Foto sacada el 3 de junio del 2015, Meli, en uno de los actos representativos y más contemporáneos que podemos encontrar, a lo cual estamos muy acostumbrados a ver, gracias a Dios, ¿no? Y a la democracia, y a que se puedan expresar las voces, a que la lucha siga vigente. Fíjense aquí algo muy representativo de la democracia: la despedida de 2 presidentes. En la explanada del Congreso, los restos de Raúl Alfonsín, con las flores respectivas que han dejado distintas personas, una imagen de una persona argentina con la bandera y la boina blanca en representación al partido al cual Raúl Alfonsín representaba. Esta es una foto de María Victoria Gesualdi, sacada el 1 de abril del 2009. Esto es ahí en la explanada del Congreso. Y la otra imagen, que también es algo simbólico, que vemos en uno de los patios del Palacio Legislativo con los bustos, tanto de Alfonsín como de Néstor Kirchner, justamente aquí lo vemos, con el cajón, y Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Nación, y la mujer que lo acompañó durante muchísimos años al expresidente, foto de Víctor Buge. Esto fue el Qué fuerte 28 esa de foto, octubre del Fotógrafo, 2010. Histórico Tremenda. fotógrafo de la Casa Rosada, Claro. Víctor Buge. Son muy buenas las fotos, la verdad. Son que muy Sí. los que buenas. estudian fotografía. Y Porque- quiero decir, Mauri, sabés que se repiten muchas fotos de Víctor Buge, sin dudas ha tenido registros increíbles, muchas fotos que se repiten de este autor, de este fotógrafo en realidad, Porque además- y de su autoría, las fotos que podemos observar en esta muestra. Porque Fíjate además- vos esta también, una foto extraordinaria. Lo lindo, ¿no? Después me voy a tomar un ratito para verlas en persona, pero lo lindo de poder estar repasando una por una es, bueno, esa foto preciosa, ¿no? Que veíamos en el paño pero bueno, ahora estamos con la cámara de Sergio a la izquierda, pero la foto anterior, guarda un respeto esa foto. Y la foto del cajón cerrado de Néstor Kirchner, con una Cristina Fernández de Kirchner, viuda. La primera vez que también, ¿no? Dentro de lo que fueron todos estos años, donde nos ha pasado tanto como nación, una muerte inesperada por completo, Totalmente, los 2 pañuelos sí. blancos,
cruzado sobre el cajón, un Ahí está, presidente... Melian. Un presidente que justamente se ocupó tanto de las causas de los derechos humanos, el primer presidente en descolgar los cuadros de los represores, y una Cristina Fernández íntima, pero a donde yo creo que la foto, lo interesante además en este plano cenital, es casi como si hubiese un halo espiritual, ¿no? Es alguien que está viendo desde el más allá, desde el cielo justamente, un momento, digamos, muy profundo para todos los argentinos, porque una Cristina Fernández de Kirchner que además para ese entonces se la veía siempre en la antítesis de este gesto, tan fuerte, tan empoderada, y ahí la estamos viendo en su calidad de viuda, y me parece que es fantástica la toma desde arriba, porque en el subtexto de la foto justamente es como si Dios tomase esta captura esperando. Es lo que yo me flasheo, ¿no? Como intérprete, porque además las muestras en general se completan dialécticamente cuando uno como espectador la recorre, se posiciona y le pasan determinadas cosas frente a cada una de estas capturas. Pero digo, no pensemos solamente que la fotografía es ese instante, es ese momento, sino que la fotografía nos está contando un pedazo de historia, ¿no? Que si el día de mañana todas estas fotos formaron parte de un manual de historia, claramente sabríamos, ¿ves? Casi sin explicación, a qué momento pertenece y qué te genera ese momento. Sí, era el tercer año de mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, había asumido en diciembre de 2007, esto es en octubre de 2010, y Néstor Kirchner, recordemos, falleció el mismo día que se realizaba un censo, por lo tanto la gente estaba en sus casas, no tenía que trabajar ese día, y hubo una masiva salida de las personas que lo querían, que eran un montón, o la mayoría, me animo a decir, del país, hacia la Casa Rosada para esperar el momento de poder verlo. Se organizó un velatorio que duró, si mal no recuerdo, 3 días, en el que la gente podía pasar, ver el féretro, y la entonces presidenta junto a su hijo Máximo y a su hija Florencia, esperaban ahí a las personas para rendirles homenaje. Eso duró 3 días y después finalmente fue trasladado a el mausoleo, en realidad el cementerio, creo que después hizo un mausoleo en Río Gallegos. Días muy emotivos que recordamos, y este registro de Víctor Buje, que es el fotógrafo oficial acreditado, en realidad el fotógrafo oficial que tienen los presidentes, y que deja estos retratos. Me acordaba también que hubo otros velatorios en el Congreso de la Nación. También, sí. Tuvimos el de Fernando de la Rúa el 9 de julio del 2019, si mal no recuerdo, y el de Carlos Menem en el carnaval del año pasado, en febrero de 2021. Los dos fallecieron, en el caso de Menem siendo senador nacional, además del más recordado tal vez, o el más masivo en el festejo callejero, festejo en realidad de celebración, conmemoración o despedida, que fue el de Raúl Alfonsín el 2 de abril del año 2009, ¿no? Claro, exactamente. Todas esas fechas sí son simbólicas, están en la memoria. El de Menem había tocado un poquito empañado por la pandemia, creo, o por la salida de la pandemia. El de Menem. Sí. Menem era uno de los brotes, había habido un brote nuevamente, comienzo de 2021, y obviamente estaba... Bueno, en ese caso, quien organizó ese velatorio, el de Menem, fue Cristina Kirchner, porque como vicepresidenta y presidenta del Senado fue quien organizó el velatorio y quien recibió a la familia de Menem, el hermano Eduardo, la hija Zulema, que hicieron la despedida, ¿no? En el Salón Azul, si mal no recuerdo. Sí, en el Salón Azul, el de la cúpula, justamente el Salón Central del Congreso Nacional. Bueno, lo lindo de todo esto, me parece, es reconocer el ojo detrás de la cámara, porque muchas veces cuando hablamos de reportear, el ojo está puesto, la mirada está puesta en qué bien que contó el periodista, qué bien que contó el cronista tal situación, y los fotógrafos y los camarógrafos son los verdaderos narradores de ese presente que luego será historia, y es una función que no debemos olvidar nunca, sobre todo desde lo que fue el crimen de Cabezas. Además, poder reconocer el riesgo, el compromiso, el sacrificio, el esfuerzo que significa contar detrás de una cámara, contar a través de una imagen, es sustancial y es imprescindible para la democracia.
Por eso me parece muy importante en algún momento retomar ese proyecto de ley que hablaba sobre poder ir evitando cada vez más la violencia institucional, porque en cualquier parte del mundo, mismo si ahora uno lo repasa en lo que está pasando en Medio Oriente o lo que sucede en las marchas en Francia cuando son bien violentas, al periodista se lo protege, se lo resguarda y se lo identifica para que pueda seguir mostrando. Porque allí está, sobre todo, la defensa de la democracia, en mostrar, en contar, en denunciar, en cuestionar. Nosotros tenemos la voz y tenemos la responsabilidad de ponerle la cara, en muchos casos, a veces otros le ponen el nombre, pero ponemos la cara a eso que está ocurriendo y que está sucediendo, o que queremos preguntar o que queremos denunciar. Muy pocas veces reconocido el trabajo de los compañeros reporteros gráficos y muy pocas veces reconocido el trabajo de los camarógrafos, sobre todo me estoy refiriendo a camarógrafos de noticias que ponen el cuerpo y que con una imagen han recuperado momentos muy pero muy importantes. Así que saludamos, felicitamos y nos sentimos orgullosos que esta muestra quede aquí en el anexo, en el Congreso. Decime nada más, Gonza, para cerrar, ¿hasta cuándo se puede visitar? Bueno, la información es que esta muestra estaría aquí presente hasta el 15 de diciembre. Va a ser una muestra más extensa de lo que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a ver y que entendemos tiene una importancia mucho mayor tal vez a la que se muestran en otras fotografías, no porque sean menores las otras cuestiones, sino para simbolizar con fuerza el pedido de seguir peleando, seguir luchando para defender la democracia, Meli, con los distintos aspectos, los distintos rubros, las distintas facetas, porque fíjate que fuimos desde reclamos hasta festejos, hasta momentos en donde se despidieron presidentes, hasta momentos de una cumbre de las Américas, como estamos viendo en la imagen de Néstor Kirchner mirándolo a Bush, mientras Lavagna habla al oído, le habla al oído a Néstor Kirchner, cuando le entrega el mando presidencial, el bastón presidencial Eduardo Duhalde a Néstor Kirchner. Esta foto también muy simbólica porque como en cada paso del mando presidencial observamos que siempre tiene una importancia ver eso, ese acto democrático tan importante, así como es votar, Meli, pero claro, también cuando vemos esa imagen, sin dudas que la primera referencia que se nos viene es la democracia. Muchísimas gracias, Gonza. Realmente interesante recorrerla y saber que está allí para que cualquiera que tenga ganas pueda venir y verla con sus propios ojos. Y a partir de esta selección de estas fotos que recorre los últimos 40 años y los más importantes 40 años, sin lugar a dudas, de la historia de nuestra nación, o por lo menos eso corre por mi cuenta, está bueno el reconocimiento al trabajo y a lo que significa el trabajo del reportero gráfico en defensa también de la democracia. Ahí está Charly García, mira que esa imagen cuando después la pileta de Mendoza. Saltó. El año 2000 cuando saltó el noveno piso. El clavado a la pileta. Y sí. Esta foto que no paro de verla, claro, porque me acuerdo y parece que fue en otra era de la humanidad, fue hace pandemia, muy poco. Y las Pandemia. pantallas. Plena pandemia, año 2020, cuando Sergio Massa, presidente de la Cámara, recién asumido, tuvo que poner esas pantallas para que se vean los diputados que no podían estar en el recinto porque había que mantener distanciamiento. A medida que se aleja esa etapa, más distópica parece, ¿no? El otro día hablaba con una persona que había estado en una sesión por un motivo particular y me decía, era re loco ir a la sesión y no ver a los legisladores, ver pantallas, y bueno, en esa oportunidad, esa foto me parece que se va a ver dentro de muchos años y va a tener que tener un epígrafe grande para que se entienda, ¿no? Muy bien. Sí. Leo, seguimos con vos. Contanos de qué vamos a estar hablando. Tenemos uno de los proyectos que está incluido en la comisión de mañana a las 14 de la Comisión de Derechos Humanos que preside Hugo Yasky. Uno de los 3 proyectos, o bueno, hay más proyectos sobre uno de los temas, pero uno de los 3 temas que van a estar en el debate, que es la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática. La autora del proyecto es Mónica Litza, del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, de Avellaneda, del Frente Renovador. Propone la modificación del Código Penal de la Nación para avanzar en este sentido. Tiene giro a las comisiones de Derechos Humanos, Legislación Penal y Presupuesto. Justamente Derechos Humanos como cabecera es la que la empieza a tratar mañana. Y en cuanto al objeto del proyecto y a de qué va este proyecto,
Se trata de fortalecer el diálogo político y la convivencia democrática, mitigando los discursos de odio, violencia e intolerancia. Dice la diputada que también apunta a promover la concordia y la convivencia política y a la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática a partir de estos enunciados. En la siguiente placa vemos la integración, cómo se conformará este observatorio. Es la propuesta de la diputada, obviamente permeable a los cambios que se le quieran hacer. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, que es la máxima autoridad que estará posiblemente a cargo incluso de este observatorio. También estará la máxima autoridad en materia de derechos humanos de cada una de las provincias argentinas. Ahí tenemos 24 integrantes más. Un representante de los organismos de derechos humanos. También la integrarán los diputados miembros de la Comisión de Derechos Humanos. Aquí tenemos unos 25 o 30 diputados más, lo mismo con sus pares del Senado, y un miembro de los sectores académicos designado por el Consejo Interuniversitario Nacional. Todos esos son quienes se integrarán este observatorio, que aquí vemos las funciones que va a tener. Una es diseñar programas de estudio, charlas, cursos, seminarios y cualquier otra acción académica con el objeto de mitigar los discursos de odio, violencia e intolerancia, como así también promover la concordia y la convivencia política, y también proponer a los poderes públicos acciones en el mismo sentido. Otras funciones: convocar a las personas que hayan cometido los delitos, aquí lo pone como delito la diputada, enmarcados en el segundo y tercer párrafo del artículo 213 del Código Penal, para capacitarlos en materia de derechos humanos a fin de que ejerzan su libertad de expresión sin incurrir en esos delitos. Bueno, esto se linkea un poco con lo que hablábamos al principio del programa de cuáles son las modificaciones que se proponen para tratar estos proyectos contra el negacionismo. Esto tiene que ver con el aumento de penas, también está cruzado con aquellos proyectos. Lo que está proponiendo aquí la diputada es el observatorio, que sería un poco el que los implemente o el que haga una instancia intermedia para que se evalúe si corresponden estas penas del artículo 213 del Código Penal o no. En la siguiente placa, otras funciones son describir y analizar los efectos del desarrollo de las TIC en el sistema político institucional, con especial énfasis en discursos de odio, negacionismo, terrorismo de Estado, genocidio y crímenes de lesa humanidad. También apunta a la concordia y la convivencia política para realizar acciones de cooperación editorial, produciendo publicaciones de fondo con los hallazgos de investigación y conclusiones que se vayan dando, digamos, o sea, hacer publicaciones para de alguna manera afianzar todo esto de ir contra el negacionismo y para reivindicar un poco las posturas que lo cuestionan. Modificaciones al artículo 213 del Código Penal. Una de las propuestas de la diputada dice reprimir con prisión de 1 mes a 1 año al que hiciere público por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito. Recordemos que menos de 4 años es escarcelable, por eso el otro proyecto de Fernández son 2 años, 1. Claro. Lo que se plantea es que es una pena de prisión. Como es un código penal, tiene que haber una pena. Claro. Ahora, se plantea que sea escarcelable y en tal caso sea subsanable con otras actividades. Claro. Se me ocurre actividades, lo que se conoce habitualmente como probation, o sea, tareas de bien público que tenés que hacer para remendar tu error. Y también para que sea una advertencia y no se vaya acumulando y decir, bueno, total no importa, y que se acumulen 3 o 4 y diga, bueno, a ver qué otra medida se puede tomar. Cuando la apología se refiere a delitos de lesa humanidad, terrorismo de Estado, el genocidio, la represión ilegal, la desaparición forzada de personas, o consista en negar o minimizar gravemente o justificarlos, la pena será de 1 a 3 años. Aquí también seguimos con la misma pena. Otra modificación tiene que ver que cuando quien lleva adelante esta conducta es un funcionario público, se incluirá la pena accesoria de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Esto es lo que yo te decía al principio del programa, Meli, que era uno de los puntos incluidos en el articulado que tiene que ver, y es que aquel que quiere ser funcionario público no lo puede ejercer por haber manifestado estas cuestiones negacionistas. La extinción de la acción, ¿qué pasa? Si hizo algo, cuándo termina la pena, cuándo se extingue esta acción penal. Se extingue en cualquier estado del proceso por la retractación voluntaria por parte del imputado. Se acredita la realización de la capacitación correspondiente otorgada por el Observatorio para la Convivencia Democrática y el ofrecimiento de hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible. Bueno, tiene que decir, pido disculpas,
plasmarlo, el observatorio debe evaluar si el pedido de disculpas está en proporción con el medio por el que se ejerció el negacionismo o por el que se cuestionó la convivencia democrática. Entonces allí el observatorio equipara y ve qué disculpa se le acepta y mediante qué modalidad. Siguiente, derecho a réplica también tiene la persona que se considera afectada por las expresiones a las que se hace referencia al artículo, emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general. Tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta, es decir, aquel que fue agraviado también lo puede hacer siempre que los medios sean parejos con la misma llegada y con la misma masividad. Por último, no sé si esta es la última, procedimiento del derecho a réplica. Acá la diputada también pone en manos de este observatorio cómo serían los lineamientos generales del procedimiento, que luego, bueno, sí se verán más en detalle en la reglamentación de la norma, pero solo el afectado podrá, dentro de los 10 días hábiles de la difusión del dato o información que considere inexacto o agravante, manifestar fehacientemente su voluntad de ejercitar el derecho de réplica, indicando sumariamente y por escrito el contenido y extensión de la respuesta pretendida. Aquí también se busca que se deje plasmado y que no sea simplemente un bueno, pido disculpas al aire y que con eso ya se dé por resuelta la cuestión. No tenemos más, me parece que es la última. Sí, señora, esto fue todo. Este proyecto va a estar en consideración en la comisión de mañana a las 14 de Derechos Humanos. Bueno, interesante también para ver todo lo que hay que seguir defendiendo, ¿no? Para que nuestra democracia sea cada vez más saludable y para que cada uno tenga lugar a expresarse, a decir lo que piensa, ¿no? Creo que fue un bloque que un poco ayudó a eso, desde la muestra fotográfica hasta este proyecto. Incluso lo que va a pasar mañana con la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. En definitiva, está todo conectado y me parece interesante, bueno, ponerse a pensar qué implicancias tendría esto, por ejemplo, en Alemania. ¿Qué pasaría en Alemania si alguien... Bueno, está inspirado, las legislaciones están inspiradas de sanciones que hay ahí, no solo en Alemania, sino también en Francia, sobre el negacionismo del Holocausto, ¿no? Eso existe actualmente y tiene que ver un poco con lo que decíamos hoy, que en esos lugares, si vos violás tratados internacionales que de alguna manera contemplan que hubo crímenes de lesa humanidad, lo que haces es cometer una pena que el Estado tiene que penarte. Acá no fue necesario porque hasta ahora de alguna manera hubo una convivencia sana a partir de que casi nadie lo hacía y quien lo hace quedaba en minoría, pero es cierto que si no pones pautas claras, si no haces una educación permanente, quizá la memoria histórica se pueda un poquito marchitar, ¿no? Eso es un poquito lo que está pasando. Exactamente. Sí, marchitar, cuestionar, trastocar, quitarle el valor también, ¿no? Sí, aparte la naturaleza de los actores, ¿no? Me parece que el gran problema que hay a veces en algunos discursos cuando emulan lo que es el terrorismo de Estado con otras cuestiones que puedan haber sucedido es que los actores no son los mismos. Si los actores no son los mismos, la responsabilidad de los actores tampoco lo son. Iba a decir eso también, ¿no? Como en un contexto político muy particular, porque también es un año de elecciones, es un año donde uno de los candidatos que compite por la presidencia eligió, en pleno debate presidencial, porque nadie le preguntó, él eligió traer el tema de los 30.000 desaparecidos negándolo, y donde claramente le habla todavía a un grupo de argentinos que en épocas de la posverdad está buscando que ese candidato refuerce ese concepto, es decir, Javier Milei usa esa parte del tiempo del debate presidencial a hablarle a un sector de su electorado que está esperando gestos como este. Lo mismo que cuando repasamos en el trabajo de la Comisión de Juicio Político, ¿con qué pensaban los diputados, algunos de los diputados, que tuvo que ver el fallo 2x1? ¿Solamente con prolongarle el tiempo de trabajo a una jueza? ¿Solamente con eso? Da la sensación que no. Da la sensación que se habló directamente era un guiño, de que hubo una amnistía encubierta. Claro. Y era un guiño para un grupo de simpatizantes de Mauricio Macri, que hoy lo estamos viendo claramente, que no era solamente... O sea, hoy tiene más sentido incluso, ¿no? Con el respaldo de Mauricio Macri y de Javier Milei, que considerablemente está esperando que alguien recoge ese discurso negacionista, porque todavía, lamentablemente, subyace, existe.
Bueno, hacemos una pausa, Hacemos ¿les parece? una pausa, Y en un sí, ratito seguimos hablando. eso, seguimos conversando con ustedes y les contamos qué es lo que se viene también para mañana. ¿Cómo le va? Esto es el análisis. Estos momentos tan delicados del país se resuelven con más democracia, con más institucionalidad y mayor derecho, no restringiendo derechos. Y entonces, me parece muy bien que hayamos bajado el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, la eliminación del IVA para un sector importante de la sociedad. Nosotros participamos esta vuelta en vez del lugar oficial, digamos, la sede central, lo hicimos en la sala pública. Nos sumamos a la noche de los museos. De hecho, se cortó la calle Hipólito Yrigoyen con el bibliomóvil. Ah, mira. También estuvo puesto en forma transversal. Hubo más de 20.000 visitas, según el número que tengo hoy. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz. En la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Tercera edición de DTV. Las cámaras, digamos, oficialmente, cuando llevamos adelante el debate en la Comisión de Defensa del Consumidor, acompañaron. Sí es cierto que había una cierta reticencia porque también hay otra realidad. Faltaba todavía comunicar mucho, ese temor a que los obliguen a tener toda una gama de talles, ese temor a que tal vez esos talles fueran de repente muy hacia los extremos y estuvieran obligados. Nuestro dictamen de mayoría en la comisión perdió en el recinto, ganó el dictamen de minoría. Cuando fue al Senado, el Senado revisó y sacó su propia resolución que toma varias cosas de las que estaban planteadas en nuestro dictamen original, pero en algunas creo que avanzan, por ejemplo en el plazo del ajuste, en el índice a utilizar y demás. Creo que se mejoró en el Senado de verdad. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Bueno, hay más actividades para mañana, más comisiones. Ahora la vamos a estar repasando en un ratito con Lu Fernández, que tiene en la cabeza toda la agenda parlamentaria, más allá de esta sesión que va a tener lugar el jueves con los nombramientos y con las renuncias, y una sesión que va a ser breve, ¿no? Nos imaginamos... Se supone que las dos van a ser breves, pero no descarto que pase algo de lo que vos recién decías, que algún bloque opositor pide incluir algún tema y por ahí en una de esas se complique. ¿Qué pasó? A mí me parece que no. ¿A vos te parece que no? Y no, porque no... ¿En la de la mañana no puede pasar eso? ¿En la de las 12? Sí. Sí, pero ¿por qué va a pasar eso si están jurando diputados de los dos sectores políticos? Pero no se bloquea la jura. No, Hablo pero de que después, durante la sesión... Pero ¿para qué vas a empantanar...? No, después que juran puede pasar algo más, qué sé yo, no sé. No, para mí no. ¿Para vos no? No, veámonos la semana que viene a ver qué pasó. No, yo digo que es una posibilidad. Igual se van a ver mañana. No, pero mañana todavía no va a haber pasado claro. Preguntó Meli si podía pasar y la verdad que puede pasar que alguien pida tratar un tema por 2 tercios, no estén los 2 tercios, se den esas cosas pasan. Y últimamente, aclaremos, esas cosas pasan y se acuerdan. ¿Se acuerdan en la reunión de la Unión Parlamentaria? Va un bloque y dice, yo quiero... No, ¿sabes dónde puede...? ¿Dónde como puede... contradiciéndose hoy, me gusta. No, pero ¿sabes dónde puede colarse un poco de polémica? En el tema en la Asamblea Legislativa, ratificación del balotaje por el tema del feriado. Y ahí sí puede haber un poco de discusión y un poco de espuma. Ahí a mí me dijeron que estaban queriendo, claro. Pero lo que pasa es que... Hace una hora. Lo que pasa es que, bueno, mira, entonces no era solamente un rumor, es una confirmación. No, un proyecto de ley presentado para pedir que el feriado se traslade. Lo que pasa ahí que con lo que representó el último feriado largo, ¿no? Con el previaje, ahora no tenés previaje, vos que sos el especialista en los feriados, pero fue un fin de semana récord. La industria del turismo es una industria muy potente, muy importante, es la 4ª industria en importancia, lo dijo Sergio Massa cuando dijo que lo que quería era presentar el proyecto justamente para que se convierta en política pública el previaje, que no dependa del deseo de un secretario, ministro de Turismo o de un ministro de Economía. Todavía no lo presentó. Están en eso, ¿no? Lo del proyecto previaje. Previaje no. Para mí esto lo hablamos, lo que pasa es que no nos miran, entonces pasan estas cosas. Pero esto lo hablamos nosotros hace un mes. Claro. El tema del balotaje. ¿Quiénes no nos miran? Y la gente que toma decisiones tendría que mirarnos. No estamos premiados, bueno, tenemos varios problemas que resolver. No, ni me hables. Ni te hablo de eso, pero nosotros lo que dijimos, esto había que resolverlo antes del 22 de octubre, porque ahora es una especulación. Está quien dice que le conviene a un candidato que haya feriado, quien dice que le conviene a otro. Entonces ahora no se puede tomar una decisión. Esto hay que tomarlo cuando se arma el cronograma. Igual, perdón, Mauri, tenés razón, recontra tenés razón. Igual no te parece un chiquitaje estar, no, lo que pasa que si justo se van de fin de semana largo, entonces eso favorece a tal o cual. La realidad, muchachos... Es que se está definiendo el próximo presidente. Es natural que cada uno haga su análisis de eso. Sí. Ahora, si la regla de juego la poníamos antes... Ahora, ninguna fuerza política dijo nada cuando en el programa inicial coincidía el balotaje con el feriado. Ahora hay algunas que dicen que tiene que cambiarse. Hay otras que no. Bueno, la verdad que uno no puede culpar ni una ni otra. Yo culpo a todas de que no hayan previsto primero esto estaba el cronograma de feriados. Claro. O sea, cuando se va a hacer el cronograma electoral, ya estaba el cronograma de feriados. No de la Cámara Electoral. Claro, eso es lo que por eso lo que dice Mauri, lo que está diciendo vos, nadie se fijó, o sea, no se dieron cuenta. No, la respuesta es que no. Te juro que a mí cuando me dijeron, no, para el fin de semana las elecciones se feriaron, yo dije, es imposible, no puede ser. Claro, y pues obvio que el que me está diciendo... No pueden haber hecho eso, ¿no? No pueden haber hecho eso. Y lo hicieron. A ver, tengo entendido que no se puede cambiar la fecha electoral porque son 3 semanas después del 22 de octubre. No podés. Lo que debería haber habido de la parte de la Cámara Electoral cuando definió el cronograma es un diálogo con el Poder Ejecutivo en ese momento, creo que es marzo más o menos, planteándole, bueno, a ver cómo es el tema. Justo da feriado, podemos ir cambiándolo. Yo creo que todos dejaron pasar el momento con la idea de que tal vez no haya ni siquiera balotaje. Y hubo balotaje. Yo no sé si con la idea de que no haya balotaje, simplemente no se fijaron, que coincidía, porque, nadie quiso levantar el teléfono primero. Pero también puede ser, pero además, si hay algo que vos, perjudicás menos cambiando en un punto, capaz que me salen y me matan con lo que voy a decir, lo que menos perjudicás cambiando es si cambiás la fecha de las elecciones. Porque si vos ya sabías desde marzo que tenías un fin de semana largo porque estaba publicado en la página del ministerio y porque es por ley. No es una opción. Pero pará, déjame terminar, por favor.
Y vos ya tenés hecho una reserva, ya tenés hecho un pago, ya te compraste un pasaje y ahora te dicen, ahora, cuando faltan, ¿cuánto? ¿3 semanas? ¿2 semanas? No, ¿sabes qué, maestro? La vamos a correr. Y decís, me estás cargando. Claro. O sea, me estás cargando, yo ya pagué todo. ¿Quién te hace? ¿Por qué tenés que hablar con el operador de turismo, con la aerolínea? Es un despelote. Es un despelote. Más por la cercanía que tiene esa fecha con la temporada de verano. Se va a ir mucha gente. Está bien que no hay previaje, pero acordate que se va a ir mucha gente. Además, mucha gente dice, mejor, me saco de encima el problema de tener que votar. Yo qué sé, yo no quiero. Vamos a ver qué reacción hay, si tiene alguna relación la participación con el feriado. Tenemos un feriado que hubo hace poco, que fue en octubre, por lo tanto... Extra largo de octubre, claro. No es un feriado que viene después de varios meses de estar sin un fin de semana largo, pero insisto, me parece que deberían haberse llamado en marzo, abril y haber resuelto esto. Creo que todos especularon con no hacer la gestión, digo, cada una de las partes, ya sea la justicia electoral como el Poder Ejecutivo, y después se especularon con la posibilidad de que haya o no balotaje. Es difícil que haya balotaje, es la segunda vez que hay, porque para que haya balotaje lo que tiene que pasar es que haya una tercera fuerza competitiva. No es que tiene que pasar que haya un candidato, 2 candidatos malos, o para que no haya balotaje tiene que haber 2 candidatos buenos. Si la elección se polariza no hay balotaje, como en 2019. Si la elección no se polariza, puede haber balotaje. Bueno, me parece que no había idea en marzo, y esto me animo a decir, es una presunción, de que en marzo-abril ninguna persona con poder en Argentina estaba tomando conciencia de que estábamos en una elección de tercios. Bueno, pero si la oración contiene la palabra puede, entonces... o sea, existe la probabilidad, tenés que darla como por cierta, ¿viste? Si existe, así sea muy baja y puede suceder, y sucede. Tenés que prevenirla. El 27 de noviembre hubiera quedado muy cerca del 8 de diciembre, claro, que es el otro fin de semana. O sea, son 3 inamovible el 8 de diciembre, porque es el Día de la Virgen, ¿no? Eso ya lo vamos a repasar en algún momento. Cuando quieras. Feriados movibles, inamovibles y toda esta cuestión. Y los 3 que pone el Poder Ejecutivo a principio de año con fines turísticos, además. Tiene esa facultad, sí. No, cualquier consulta. Cualquier consulta de los feriados, 0800 feriado atiende Fredes. ¿Me pueden dar un segundo? Sí, como no. Es un segundo nada más. Es la conductora, así que... Porque, si somos acá, somos un equipo. Somos un programa en tercios también. Bueno. Está Lu Fernández, porque está en el móvil y tiene ella toda la agenda. Nos va a contar, además de la comisión de la que tanto charlábamos, qué otra actividad se espera para mañana. Hola, Lu. Hola Meli, Mauri, Leo, bueno, saludarlos a ustedes en el piso y déjenme aportar una información en base a lo que estaban hablando recién, si se puede o no mover el feriado, y después nos metemos con la agenda parlamentaria. Si uno chequea las noticias del 2015, recordemos que hubo balotaje entre Mauricio Macri y Daniel Scioli y se corrió efectivamente el feriado. Acá podemos ver en las noticias que dice el Poder Ejecutivo Nacional dispuso pasar el feriado del lunes 23 de noviembre próximo por el Día de la Soberanía Nacional al viernes 27 del mismo mes con motivo del balotaje presidencial que se llevará a cabo el 22 de noviembre. Así que si se quiere se puede mover. Es cierto que hay un mandato constitucional que dice que tiene que ser 3 semanas después, pero no dice exactamente que tiene que, o sea, no puede ser en realidad 3 semanas antes, ¿no? Sí, puede ser 3 semanas después o 4 semanas después. Es como que te marca una base de cuánto es el tiempo que tiene que pasar entre... Sí. ¿Y cuándo fue eso que estás leyendo, por ejemplo? Decime, Meli. ¿De qué día es esa noticia? Mira, esto dice martes 27 de octubre del 2015. Así que lo pueden chequear ahí en internet, que efectivamente en el 2015, cuando hubo balotaje entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, se corrió por el mismo día, por el Día de la Soberanía, que era en noviembre, ese feriado, y también era balotaje. Y tiene razón, Lu, claro, estaba previsto. El momento de cara al feriado es prácticamente el mismo en el que nos encontramos ahora, que es 31 de octubre. Esa noticia es del 27. Sí. Claro. Del 27 de octubre del 2015 es esa noticia que decía que el feriado del lunes 23 se iba a pasar para el 27 del mismo mes con motivo de balotaje presidencial del 22 de noviembre. Así que de poder correr se puede correr, así que habría que ver a último momento si lo mueven o no lo mueven, habría que ver. Lo cierto es que mucha gente también ya se está organizando para irse el fin de semana largo, ese es el tema, que ahí termina complicando y termina enojando también a la gente, ¿no? Porque aquel que dice, bueno, efectivamente,
claro, no es feriado y se supone que tenés que ir a trabajar, por ejemplo. Entonces, por eso tenés pasaje comprado para irte a algún lugar o tenés reservado alguna estadía en algún lugar y termina generando enojo. No sé si lo mejor o lo más aconsejable es moverlo. Fredes tiene una propuesta que me acaba de llegar, me acaba de mandar Leo Fredes una propuesta que es hacer otro feriado y listo. Que sea 20 y 27, claro, los 2 días estaría feriado. bueno, no, ese estaría bueno, pero... Yo creo que hay que quedar libre toda la semana, porque uno queda tan cansado. Claro, semana y electoral. Le pegás hasta claro, directamente. Semana electoral. Sí. Hay chicos que tienen con esto, ahora todos festejamos Halloween, ahora todos somos pro celtas, pro americanos, Yo no bueno, incluyas, todos menos vos. Todos Entonces, menos viste, y después están los chicos que tienen las vacaciones, la semana de vacaciones en primavera. Bueno, denos una semana de elecciones, Claro, una semana de vacaciones una por las semana y elecciones. ya A los periodistas. Claro. Si no quieren a todo el mundo, Sugerencias no. para el Tribunal A Electoral nosotros. Como Nacional. los países que te dan la semana navideña, digamos. Por Algunos eso, la países semana que- de Thanksgiving, ¿viste? Claro, Del Día de exacto. Acción de Gracias. Sí, Dame la sí. semana Mira, porque yo creo, quedo destruida, no sé me qué enfermé. piensan ustedes, Meli. Sí. No sé qué piensan ustedes, pero de la cantidad de veces que fuimos a votar este año en las escuelas ya podríamos hasta organizar un viaje de egresados, te diré, porque Sí. es impresionante entre la cantidad de veces que tuvimos que ir los provincianos a votar, a elegir nuestras autoridades de gobernadores, de intendentes, después las elecciones nacionales, las PASO, las generales, balotage. Realmente a mí me Y uno que va genera acá. entrar tantas Sí. veces a la escuela, ya me dan ganas de irme de viaje de egresado y todo. Es Así que Uno va acá 20, es 30 tremendo. cuadras, 10, pónganle nosotros, pero ella se va hasta Misiones cada vez que tiene que votar. Se podría cambiar el domicilio. Se hace, pero no. puede cambiar el domicilio o tiene una No me queda participación, acá. un nivel de Bueno, pará, participación todavía democrática. No me apuren. Yo todavía estoy transitando el desarraigo. Pará un poco, no me apuren. Claro. Prefiero tener el domicilio allá todavía. Tienes razón, Estoy no muy le cuestionen reciente los acá. tiempos. No, pero le ¿sabe cuestionen lo- los tiempos a la persona. Exacto. El que está desarraigado solo sabe el tiempo que le lleva a Exacto. adaptarse. No, nos ¿entendés? consta porque Terminar digo, de Mauri y yo soltarse. también Sí. estamos en la misma y, Sí, y pero yo usted- he vuelto a Mar del Plata a votar un montón de años. Sí, pero no se metan. Una vez lo hice yo. No, Claro. son muchos den años. Estás acá al toque, no Mar den del ese golpe Plata, bajo escuchame. innecesario. Yo estoy a 1000 kilómetros, no No Mar al del lugar, Plata. exactamente. Claro. Estoy con la Hubo un compañera. debate en 2015 fuerte con el gobierno de Mauricio Macri de poder unificar fechas. Es muy difícil porque las provincias tienen autonomía y quieren convocar elecciones cuando les parezca. Por lo tanto, pasa esto, que en caso de provincias como Misiones, que votó Luciana, tuvo que ir una vez, por ahí 2, por alguna elección municipal. Hay provincias que tienen balotaje, puede llegar a haber ido 3 veces, como el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene posibilidad de votar 3 veces. Y si se suman las veces que tenés que ir a votar por la elección nacional, por ejemplo, un ciudadano nacido en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2015 fue 6 veces a votar. Claro. Y así, bueno, es mucho. Exacto. Es mucho, se interrumpe mucho. Acá Es lo un sabemos montón. porque el Congreso Te es lo muy digo yo que es complicado. un montón. El Congreso es complicado que funcione cuando están todas las provincias votando. Es bastante. La idea en ese entonces del gobierno es que haya una sola fecha para que voten todas las provincias. No prosperó. Claro. Sería un poquito más ordenado. ¿Qué es lo que pasa cuando se vota en la legislativa de medio término? Se vota una fecha sola. Las elecciones son provinciales, no son nacionales. Pero se vota una fecha sola todas y no estás interrumpiendo todo el tiempo la gestión de gobierno. La gente no tiene que ir a votar a cada rato. Bueno, Claro. queda para otra época. En una época había trenes. Bueno, en decí que es este una vez país cada había 4 trenes. años también, ¿viste? Tenemos que mirar Sí. la película completa. No, digo que había trenes Una a vez cada todas 4 las años. ciudades Después, del bueno, país cada y 2 se vos, vota las legislativas. Pero viajabas y el Estado te daba el pasaje. Claro. Antes de los Está el tren a Mar del 80. Plata, che. ¿Eh? Está el tren a El tren a Mar del Plata sí, pero se perdió el Gran Capital a la Mesopotamia, no llega con la frecuencia que llegaba a Córdoba, a Mendoza recién está llegando a Nueva Palmira, Se creo. perdieron todas las líneas férreas del interior del país. Claro, exactamente, pero ahí el Estado te daba el boleto, Así le daba es. el boleto a aquellos votantes de esos años y podían ir al interior o justificar el de más de 500 votos. 500 kilómetros. 502 kilómetros, perdón, sí. Sí, eso se 500 puede seguir kilómetros, haciendo. sí. Claro, podés eso lo seguís justificar. haciendo. Lo Claro, podés si justificar. uno Sí, va a sí, sí. votar, Si lo uno va a la justifica. comisaría y dice Pero no bueno, fui, ella Lo quiere puedo justificar votar. claramente. o ella no va quiere a la hacerlo. comisaría y paga la multa. Sí. O Pero le yo gusta quiero muy- votar. Ella quiere votar Yo y quiero votar, ese es el tema. Y además Claro. le gustan mucho Me los mates que le encanta, hace la escúchame, mamá. Sí, sí. retomamos la... Exacto, me encantan los mates de mi mamá. Si mi mamá me sigue malcriando. Pero aparte de eso, es más que nada ejercer el derecho que tenemos como ciudadanos a elegir nuestros representantes. En este marco de los 40 años de democracia, a mí me encanta esa mañana que te levantás ese domingo, que ves todas las escuelas abiertas. A ver, yo participé en política muchísimo tiempo, desde que tengo 20 años he sido fiscal de mesa, he sido fiscal de escuela, capacité a fiscales sobre la ley electoral. A mí me encantan los días de votación. Aparte, Así siempre que no ir a ganás votar para elecciones. mí es como una tragedia. Siempre
siempre ganás elecciones. Sos una exitosa. Basta Mauricio cantando. No me diga, ¿en serio cantando? Eso sí, Gana siempre eso sí. elecciones, sí, sí. Es una cosa, maneja un nivel de No, información pero- que ya casi Elijo, da sé miedo. elegir bien. Sabe elegir bien, sí. Ya Es parte casi del da proceso miedo. Sé elegir exitoso bien que- a mi representante. Uno tiene que ver, uno tiene que ver la gestión y en base a eso elegir y bueno, después los resultados terminan avalando si elegiste bien o no. Bueno, en los Ahí está el últimos años punto, ¿no? muchas gestiones. Si va a tenés haber una de ciudad diferentes colores, segura, no, si no, tenés sí. una ciudad iluminada, si tenés una ciudad limpia, una ciudad donde podés vivir tranquilo como es la ciudad de Posadas, ¿por qué no acompañar la Y gestión? yo no conozco Posadas Realmente, todavía, Meli. 4 para hacer veces una por día me provincia... lo nombra. No, Bueno, sí. tenés que ir Tengo que y ir me a vas a Posadas. entender. Tenés Tengo que ir y me vas a Posadas. entender. Conozco Sí. que Iguazú, Es bueno, una ciudad que muy era- linda. Yo Y aparte, estuve hace un año y medio, sí, el tema de Yacyretá, de haber dejado la cota donde se dejó y haber hecho todo nuevo, le dio otro paisaje distinto que había ido hace 7, 8 años y era otra Sí. cosa. Lu, y a vos... es vos- que si uno va, las personas que fueron en los últimos años, ponele los últimos 2, 3 años, viene a la ciudad que es completamente diferente Sí. a lo que era hace 5 o 6 años Sí, atrás. No exactamente. lo digo porque sea mi ciudad, me lo dice No, no, todas las es personas verdad. que van. Y para ser una provincia del norte, que hay que reconocer que por ahí las provincias del norte son más pobres que las del centro o las del sur, la verdad que para ser una provincia del norte es una provincia que está muy bien gestionada, como decíamos, el tema de la inseguridad, el tema de la limpieza. Una vez me decía una persona de Buenos Aires, me decía, pasé por la municipalidad de Posadas y parecía el Sheraton. Me decía, no, le digo la municipalidad, no lo podía creer por lo cuidado que está, pero desde el detalle de las plantitas, de que no hay basura, no ves nada tirado en la calle, ves iluminación, ves presencia policial todo el tiempo. Entonces, si ves que realmente la gestión es buena, ¿cómo no vas a El acompañar la periodismo gestión? maneja y sigue. Ya, Y ni Ahora hablar que las sí, rutas. no. Misiones En TV Misiones. estamos. Sí, hasta la- Lu, ¿y vos te imaginás Sí. candidateándote a algo? No sé. A ver, a mí me gusta mucho la política. Te sobra me gusta pasta. mucho, pero Preguntanos bueno, a eso Mauricio y es a mí que te algo contestamos. Te sobra No, pasta. Le Te pregunté sobra a Lu, pasta. le Le pregunté a Lu. preguntamos no a sé. nosotros que contestamos si querés. Ay, gracias. Te sobra Bueno, pasta. los, Sí, votos sí, se los va a votos ustedes candidatear los tengo, algún pero día, ustedes no algún votan día en se va a Misiones. candidatear. Así que es medio al pedo. No sé si lo dijo o lo pensó. No sé, Pero no vos sé. sabés juntar los votos en No tu sé. provincia, Lu, por favor, te conocemos. Bueno, Veremos lo que se... Uno nunca sabe lo que puede pasar. Pero sí me gusta mucho la política y, como digo, apoyo todo lo que vea que se gestiona de buena manera y que funciona. Hay que decirlo, hay que reconocerlo, como también las cosas que se hacen mal, ¿eh? No crean que todo tampoco es color de rosa. De hecho, son los medios misioneros cuando trabajaba ya en un programa de política. He sido muy crítica también con las cosas que por ahí no se hacían bien. Y, de hecho, el gobierno trabajó fuertemente en las cosas que había que ajustar para eso. Y de hecho, por algo, la población misionera termina acompañando con el 60% de los votos a los representantes que gobiernan esa provincia, tanto en la gestión provincial como también municipal. Pero pensé porque que ven por decir realmente las el cosas cambio que hay. funcionaban mal terminaste en Buenos Aires. Ya, pero ya, nada. bueno. No. Hagamos un moñito y mandémosla para allá. Me deportaron. Podía, Me deportaron era para una de Buenos las opciones, era una de las opciones. Pero bueno. No, Lu, mira, fíjate que yo soy una persona que también reconozco y digo, por ejemplo, siempre digo, yo todas las personas que me conocen saben que yo no estoy a favor de las ideas que propone Javier Milei, pero sí también soy crítica y digo que el gobierno se tiene que hacer cargo, todos los que gobernaron hasta el momento, de que si un fenómeno como Milei tiene tanto crecimiento y tanta gente que lo vota es porque efectivamente el gobierno no logró resolver los problemas de la gente. Y eso también hay que decirlo. Entonces, tener autocrítica, no solamente decir las cosas buenas, sino también decir las cosas malas, es lo que te da credibilidad y creo que es lo que le da credibilidad a los políticos también. Hay que hacer un poco de autocrítica y saber reconocer las cosas que faltan por trabajar y las cosas que se hicieron mal. Sí, totalmente. Bueno, Lu, ¿qué trae esta semana parlamentariamente hablando? Bueno, ¿a qué íbamos con todo esto? Sí, bueno, estamos acá para hablar de la agenda parlamentaria. Tenemos día miércoles y jueves va a ser un día movido aquí en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque mañana miércoles hay reunión de comisión de 2 comisiones. A las 14 horas, Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Recordemos que está presidida por el diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, en el cual van a tratar, entre algunas cosas, actos antidiscriminatorios, la ley 23.592, modificaciones, incorporando como causal el antisemitismo, creación del Observatorio para la Convivencia Democrática, modificación del artículo 213 del Código Penal de la Nación sobre sanción para actitudes negacionistas y o apologías del genocidio y crímenes de lesa humanidad, también regulación
del Empleo Público Nacional, la Ley 25.164 y ética en el ejercicio de la función pública, bueno, entre otras cosas. También el día miércoles se va a reunir a las 16:30 en el anexo C de la Cámara la Comisión de Educación, donde van a tratar el tema del fortalecimiento de la educación, ¿no? Es un tema que ya se viene tratando en comisión. Recordemos que es una comisión presidida por la diputada Blanca Osuna, en la cual hubieron comisiones informativas donde estuvieron invitados distintos funcionarios, entre ellos el ministro de Educación estuvo disertando. Mañana va a ser una novedad porque están invitadas autoridades jurisdiccionales, ¿sí? Y también organizaciones de estudiantes. O sea, vamos a contar con la presencia de gobernadores y personas que representan a los estudiantes efectivamente. La idea de este proyecto de ley es llevar de aquí a 7 años, aumentar del 6% al 8% del Producto Bruto Interno destinado a lo que es la educación para justamente fortalecer la educación pública en la República Argentina. Y el día jueves definitivamente tenemos una sesión especial convocada a las 12 horas en el recinto, donde se van a aceptar las renuncias y bueno, van a jurar los nuevos reemplazos. Sabemos que hay varios diputados que por asumir quizá cargos en sus propias provincias terminan renunciando a la banca y es un acto protocolar en el cual tienen que renunciar a sus bancas y se les tiene que tomar el nuevo juramento a aquellos que los van a reemplazar. Así que por el momento esas son las novedades que tenemos de agenda parlamentaria. Día miércoles trabajo de 2 comisiones y el día jueves vamos a tener la sesión especial. No creo que dure mucho la sesión especial, la verdad que creo que va a ser más una cuestión de formalidad, más preparativa que otra cosa. Lo que sí quizá todavía no está en agenda, pero va a ser la Asamblea Legislativa, donde se juntan no solamente diputados, sino también senadores, algo parecido a lo que sucede el 1 de marzo, cuando se hace el inicio del periodo ordinario aquí en la Cámara de Diputados, que cuenta con la presencia, bueno, de los representantes del Ejecutivo y también del Poder Legislativo, el Senado y la Cámara de Diputados. Pero bueno, por el momento eso todavía no está en agenda porque están esperando, lógicamente, el resultado del escrutinio definitivo para avalar lo que va a ser el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Claro, interesante lo del financiamiento educativo también porque Sergio Massa viene poniendo el tema de la educación pública y gratuita y de calidad en el centro de su programa político, en contraposición a lo que Javier Milei viene diciendo, que son las escuelas vouchers, la educación paga, la mirada como más mercantilista de la educación y algo que sucede en otras partes de Latinoamérica, donde el que no se endeuda no puede estudiar. O sea, si no tomas una deuda, tomas un préstamo. En Chile, sin ir más lejos. Para poder estudiar, exactamente. Y sí, y en muchos otros lugares, razón por la cual, por ejemplo, aquí en la carrera de medicina, un enorme porcentaje de los estudiantes son latinoamericanos. Sí. Hay brasileños, sobre todo, hay brasileños. Brasileños es impresionante. Impresionante, vienen a es estudiar impresionante acá. la presencia de brasileños que hay acá. Mira, yo me voy a un gimnasio acá cerca del Congreso cuando salgo y la verdad debemos ser 10 argentinos y son 30 brasileños al horario que voy yo. Es impresionante la presencia de brasileños que están aquí en la República Argentina y todos estudiando, todos estudian distintas carreras aquí en Argentina. ¿Y sabés lo que te dicen? Me acuerdo cuando fueron las últimas elecciones en Brasil, que justo, viste, en los móviles los pones en la típica situación, la embajada de Brasil votando, qué sé yo, en la Argentina, en Brasil, y te decían, es que es una carrera para ricos. Claro. La medicina, en cualquier otra parte de Latinoamérica, es una carrera para ricos. Y aquí, fuera de broma, vas a una guardia y en general también los profesionales, ya tenés profesionales recibidos en Argentina, trabajando en la Argentina, que por ahí te das cuenta tienen tonada colombiana, venezolana, son peruanos. Brasileños no me tocó nunca, yo creo que ahí hay una cuestión de brecha de idioma, claro. Que probablemente se forman acá y dan la reválida allá y vuelven a trabajar a su país, porque me parece que hacen más eso. Pero es impresionante. Bueno, el tema de la educación está puesto fuertemente en la agenda, en una agenda presidencial, una agenda de gobierno de Sergio Massa. Y me parece que también es un poco el desafío, ¿no? Como ir planteando estos temas, como bien decías vos, con una mirada federal. Y tiene que ver con la seducción también al radicalismo, que es uno de los que terminaría dando el apoyo para... Y Schiaretti también. Exactamente, Schiaretti también. Y sobre todas las cosas, Meli, recordar que
en un sistema de gobierno federal como rige aquí en la República Argentina, hay facultades, potestades que son propias de las provincias. Recordemos que las provincias son preexistentes al Estado Nacional y son ellas las que a la hora de formar un Estado Nacional delegaron algunas competencias a la nación, pero no todas. Por eso la Constitución Nacional dice que hay facultades, potestades que son exclusivas de la nación, otras exclusivas de la provincia y otras que son concurrentes, que las hacen juntas. El tema de la educación es una potestad exclusiva y puramente de las provincias, así que va a ser muy importante escuchar la palabra de los gobernadores en la Comisión de Educación para ver... La educación superior está delegada a la nación. La educación superior sí la controla la nación, lo que son las universidades nacionales, y por eso el proyecto de ley es bastante claro y establece una diferenciación del 8% del PIB que hay que invertir, 6,5 corresponde a nivel inicial y secundario y 1,5 a las universidades, o sea que el gobierno nacional de alguna manera lo que va a hacer en algún punto también es invertir en ayudar en esa educación primaria y secundaria de las provincias. Claro, ¿no? Eso no significa que a nivel parlamentario no hay que mirar qué es lo que pasa con los jóvenes y la escuela, qué es lo que pasa con los jardines maternales, qué es lo que pasa con lo que dice siempre el diputado Rollo, que sea obligatoria la sala de 3. Entonces, cuando vos tenés ahí sala de 3 obligatoria, también tenés un lugar a donde papás y mamás pueden dejar a sus hijos e ir a trabajar y poder empezar también a generar aportes a más temprana edad. Es un lugar para achicar brechas. Bueno, está todo relacionado. Digo, que el gobierno nacional no pueda meterse a supervisar la currícula de la Ciudad de Buenos Aires, lo entiendo, el presupuesto también, pero eso no significa que no puedan revisar a nivel macro con el Consejo Educativo. Sí, la Ciudad de Buenos Aires es una provincia más. En realidad lo que plantea este proyecto de ley es que si las provincias quieren participar de una inversión educativa, tienen que adherirse, y si tienen que adherirse, tienen que abrir los datos. Por ejemplo, hay uno de los requisitos que establece este proyecto, que es el que vos planteabas, que haya sala de 3, que se garantice una escolaridad de doble turno, por lo menos en una parte del estudiantado. O sea, es un tema, una atención permanente que las provincias muchas veces quieren ayuda, pero no quieren abrir esos datos o obviamente ser supervisadas. En este caso hay un ámbito que es bastante horizontal, que es el Consejo de Educación, en el cual el ministro de Educación de la Nación habla con el ministro de las provincias. Y de alguna manera pasó por esta comisión cuestiones, ¿no? también, ¿no? Recordar que pasó por esta comisión el ministro de Educación, Jaime Persic. Bueno, Lu, hemos hablado de todo. Así es, Meli. Bueno, esto fue, Pasamos... Exactamente, como siempre. De 10 minutos terminamos haciendo 20, 30 minutos de móvil, pero siempre con mucha información y eso está. Hemos pasado por los mates Así que seguramente que mañana... por política, mates, por la educación, por todo. Hacer mate. Obvio, de hecho no puedo tolerar los mates lavados que toman acá. No puedo tolerar los mates lavados que toman acá. No, es agua sin gusto. Porque no le ponen voluntad. Pero bueno, mañana entonces... Sí, es verdad. No, ¿viste el mate cuando te dicen esto está hecho con amor? Bueno, no lo hacen con amor los mates definitivamente. Bueno, Meli, los dejo entonces. Esto fue la agenda parlamentaria y nos volvemos a encontrar mañana seguramente con la previa de estas comisiones tan interesantes y vamos a seguir hablando al respecto. Excelente. Gracias, Lu, como siempre. Un placer charlar con vos de todo. Gracias a ustedes. Sobre esto nos preguntamos, ¿no? Si mañana podía haber dictamen. Me preguntaba el señor cantando fuera del aire. Me decía, ¿puede haber dictamen de financiamiento educativo? Yo creo que no en esta, pero si se pretende llevarlo a una sesión que se está ideando para el miércoles 8 o jueves 9, es decir, para el miércoles o jueves de la semana que viene, que la había pensado en su momento Germán Martínez, no dictamen mañana, pero sí posiblemente juntarse el martes o el miércoles en su defecto de la semana que viene y allí sí terminar de darle la firma al dictamen. Pero lo que está en cuestionamiento por estas horas es si conviene o no hacer esa sesión del 8-9. Hablas en los pasillos con algunos diputados de Juntos por el Cambio y te dice, y nosotros muchas ganas de ir a exponernos al recinto en este momento de fisuras y de quiebre no tenemos. No depende de ellos, claramente. Claro, no depende de ellos, y ahora te completo con que algunos del Frente de Todos dicen, ¿y abrir un escenario en el que una sesión puede salir para cualquier lado en plena campaña electoral conviene? Dicen algunos del Frente de Todos. Bueno, Martínez sigue con la idea de hacer la sesión y confía en que no puede ser polémica, que pueda estar todo bajo control. Esos dos debates se están dando en los dos principales interbloques y también entre las dos bancadas mayoritarias entre sí, así que seguramente antes del viernes se va a definir si la semana que viene hay sesión o no, y si hay sesión posiblemente vaya este tema. Es la última que queda porque ya la otra es el cierre de campaña. Claro. 12 es el debate entre los candidatos a presidente que compiten en el balotaje y el 19 es la elección y en el medio, lo sabemos, los cierres
de campaña, largo cierre de campaña. Venimos al cierre. Mira, te veo con esa cara cansada y ya tenés cara de 2023. Y eso que no tenés que ir con el móvil como ibas antes a hacer el cierre de campaña. Por suerte. ¿No extrañás? No. No, no, juro que no. No precisamente. Bueno, Olimpia Coral Melo es una mujer mexicana que sufrió en primera persona el acoso sexual a través de las redes sociales, a través de la tecnología. Y hablamos de acoso real, porque tuvo efectos en su vida real. Ella tenía una pareja, estaba de novia con alguien, había dado su consentimiento para sacarse fotos íntimas. Lo que no sabía era todo lo que le iba a pasar después. Ella se separa de este novio, de esta pareja, y él empieza a hacer uso hasta donde quiso y como quiso de esas imágenes. A tal punto que la sube, entre otras cosas, a un portal de consumo pornográfico, pago. Entonces, algunas personas que la conocían, pues además Olimpia vivía en un lugar chico de México, no es que vivía en una gran ciudad, vivía en un pueblo, y esas fotos empiezan a circular y se entera un hermanito de Olimpia porque los amigos de ese hermanito empiezan a meterse en esas páginas o empieza a circularle esas fotos íntimas de Olimpia. Cuestión que se genera toda una manipulación sobre la intimidad de Olimpia hasta que ella empieza a casi querer atentar contra su vida, se mete para adentro, siente una terrible vergüenza. Ella dice, sentí que me estaban violando. Aparecían mis fotos teniendo relaciones sexuales, en poses eróticas, en manos de todo el mundo. Cosas que yo no había dado autorización para que eso sucediera. Yo no quería hacer eso. Es más, pensaban de ella que ella misma estaba promocionándolas para cobrar un dinero. A partir de esa cuestión ella empezó a militar a favor de una ley que luego también tiene una versión argentina, ¿no? Con una historia que no corrió la misma suerte que la de Olimpia, ahora les vamos a contar, que es la de Belén San Martín. En el caso de Olimpia, ella tuvo una familia que la respaldó, que la contuvo, que le explicó que eso que le estaba pasando era nada más ni nada menos que era tomarla como un objeto y era una violencia. Y entonces ella militó para poder darle una forma y para poder regular que todo aquel que reproduzca imágenes íntimas de la vida de otra persona está contribuyendo para que a esa persona se la tome como objeto de una violencia. Distinto fue el caso de Belén. Belén fue una policía argentina que también, en pareja con un hombre, brindó su consentimiento para intercambiar fotos íntimas o compartir dentro de lo que era su privacidad el sacarse fotos. Lo que tampoco sabía es qué es lo que iba a hacer esta persona con esas fotos. Pero el punto de Belén fue peor porque además ella tuvo una repercusión directa en su trabajo. Ella es despedida de su trabajo porque fue muy mal visto, con un sesgo machista total, fue muy mal visto que ella tuviese o se conociera de una policía su vida íntima y ella no soporta la presión que se ejerce sobre su intimidad y se quita la vida. Por eso son dos leyes distintas, pero que van de la mano y que básicamente apuntan a lo mismo, y ahora lo vamos a conocer en profundidad porque preparamos placas para eso, que todo aquello que sucede dentro de un soporte digital tiene un efecto en la vida real. Por eso no es una violencia virtual, es una violencia real a través de un medio digital. Pero Olimpia estuvo en Punto Género y dijo esto. Soy sobreviviente de esto que ahora tiene un nombre, ¿no? O que va encaminado a tener un nombre, que es la violencia digital, en específico de la violencia sexual digital. En México, donde soy originaria, hace varios años difundieron de mí un video sexual que yo grabé con mi pareja, ¿no? Ahora sé que ese consentimiento no fue ni autónomo, ni libre, ni independiente, pero que desgraciadamente no solamente se quedó en la privacidad, sino que además se difundió en redes sociodigitales, en espacios a los que mal llamamos de páginas porno, y que cada vez que buscabas en cualquier servidor lo primero que aparecía era ese video sexual con un hashtag, mi nombre y Olimpia la de video sexual, Olimpia la gordibuena de Puebla, de México. A partir de ese momento, claro que yo no entendía lo que pasaba, tampoco tenía una legislación en mi país y tampoco le llamaban violencia digital. Me llevó a procesos de depresión, de angustia, de ansiedad muy grandes, casi a arrebatar mi vida, ¿no? Hoy lo puedo contar
porque tuve el apoyo de mi familia, de mi mamá, del movimiento feminista en México, del arropamiento, de entender que no era yo culpable, y entonces comencé a no solo contar mi caso, sino a investigar y a redactar hoy un proyecto de ley que constituye dos principales reformas: el reconocimiento de la violencia digital dentro de las leyes desde la perspectiva de género y el reconocimiento de un delito para castigar la difusión y producción no consentida, no autorizada de material íntimo sexual. Estos proyectos a lo largo del camino se fueron yendo reconociendo como la ley Olimpia, no solamente en esta manera de reparar simbólicamente el daño a mi persona, sino como una forma de la voz de las víctimas, algo que no es diferente en Argentina. No es gracias a mí esta ley Olimpia en Argentina, es gracias a compañeras de Jujuy, de Santa Fe, de Tucumán, de Córdoba, de Buenos Aires, aquí en Cava, que se unieron juntando un change.org, que se unieron tocando puertas de legisladoras, de legisladores, junto con otras organizaciones como Genti y hoy Ley Olimpia en Argentina, y que hicieron eco, por ejemplo, en algunas diputadas, y que hoy, bueno, se hizo completamente grande ya y se aprueba esta primera sanción, y que es gracias directamente a mujeres de Argentina que se han integrado en estas voces. Fue la diputada Mónica Macha quien sube esta reforma, pero decirle al auditorio que no depende de un partido político o de una fuerza política en estos momentos tan escabrosos electorales, sino es algo de competencia de todos y de todas. Y hoy necesitamos que se discuta también lo que conocemos como la ley Belén. Yo estoy viva, pero no es el caso de Belén San Román, que desgraciadamente esta violencia le arrebató. Yo creo que lo primero que cambió es sentarnos justicia. Ante un delito y ante una violencia que no tenía nombre, los principales culpables para la psique, para la sociedad, para el Estado eran las víctimas. Ellas se dejaron grabar, ellas compartieron, ellas tenían acceso a Internet, algo que es completamente revictimizador. Al reconocer esto como violencia, entonces se pone un parteaguas en entender quién es la víctima y quién es el victimario. En este sentido, víctimas de violencia digital podemos ser todos, hombres y mujeres, disidencias, identidades, todas las personas, pero desgraciadamente esta violencia se agrava y se perpetúa en contra de las mujeres. 98.9% de víctimas de violencia sexual digital somos mujeres y niñas, perpetuadas hasta 99.8% de hombres. Esto desgraciadamente habla de un problema de género, no un problema grande. Entonces, lo primero que ha cambiado es encontrar una definición y un tipo de justicia para nosotros, un cambio de narrativa, no llamarle porno, venganza, y comenzar a llamar violencia digital. Y además se crearon diferentes instituciones para la guarda, la protección, la investigación, como la unidad especializada en delitos contra la intimidad sexual, la profesionalización de carreras como abogados, peritos, investigadores, el cambio del lenguaje en ese tipo de violencia. Por ejemplo, nosotras, aquellos espacios donde se difunden, compilan, distribuyen contenidos íntimos, no le llamamos mercados porno, páginas de pack, sino mercados de explotación sexual digital. Y con eso reivindicamos también las posturas en donde desgraciadamente estas imágenes basadas en abuso pueden acabar con la vida de todas las personas, pero en especial de las mujeres y de las niñas. Bueno, estamos repasando lo que Mauri nos va a contar ahora, que son las placas de la ley Olimpia, porque, bueno, tiene distintas formas, ¿no? La violencia digital puede adoptar, porque hay distintos delitos que, claro, las sociedades cambian tan fuertemente que hay que poder identificar que algunos son patrones y algunas formas de cometer delitos a través de la virtualidad o los medios digitales tienen que tener una denominación específica, y en su gran mayoría la terminología viene del inglés, claro. Así que vamos a ir entre todos tratando de decodificar, desmenuzar un poco esas palabras. Claro, qué significa ese glosario de la violencia digital, así que bueno, Mauri, ahí cuando llegues a la placa 5 te vamos ayudando. Bueno, sí, estamos con lo que tiene que ver con la ley Olimpia, que es una ley que ya trató esta Cámara y que lo que hizo fue sancionarla. La semana pasada vamos a pasar las placas que pasamos en la anterior oportunidad. Hubo algunas modificaciones que vamos a ir comentando, que tenemos acá, que tiene que ver con las reformas que hizo la Cámara de Senadores, un poco porque las denominaciones no habían quedado del todo claras, ¿no? Como decíamos, la ley Olimpia es para incorporar el concepto de violencia de género digital en la ley de protección integral de las mujeres. Se votó en la Cámara de Diputados en ese momento con 191 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. En esta oportunidad lo que hubo fue una sanción, o sea, la Cámara de Diputados sancionó en la última sesión el texto que fue devuelto por el Senado porque había algunas incorporaciones que se hicieron. En sí mismo lo que es
esta iniciativa es que a lo que es la actual ley de violencia de género se incorporan los capítulos digitales. No están incorporados, ¿por qué? Porque casi ninguna legislación de hace 15 años tenía capítulos digitales incorporados. Bueno, en este caso se incorpora para que, como explicaba la autora que homenajea este proyecto, que es Olimpia Color de Melo, la mexicana. No, Color de Melo es el presidente. Perdón, Olimpia, ¿cómo es? Olimpia... lo dijimos recién. Coral Melo. Coral Melo. Parecido, tampoco es algo tan distinto. Olimpia Coral Melo, que fue víctima de acoso digital, como decíamos, cuando era joven, como lo comentaba recién, y no había una legislación. Ella impulsa una legislación en México y se exporta esta legislación a toda América Latina, por lo menos. Vamos a ver un poquito de qué se trata. Este proyecto de ley que fue sancionado, insisto, no aprobado, sino sancionado en esta Cámara en la última sesión a partir de lo que fue una reforma que hizo el Senado. Vamos a la placa siguiente, un poco las definiciones. Violencia contra las mujeres. Bueno, se ejerce mediante el uso de las tecnologías de información, la comunicación y que implique la obtención, reproducción y o difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres sin consentimiento. Eso es lo que se define como violencia digital o en línea. Hubo algunas modificaciones, les cuento, en el Senado. Por ejemplo, se incorporó el tema de la participación política, que era lo que no estaba integrado en esta ley, en este proyecto, y se incorporó como parte posible de la violencia digital contra las mujeres. Sigamos con las placas, a ver con qué nos depara. Bueno, también los discursos de odio, de género, patrones estereotipados, sexistas o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las tecnologías de información en la comunicación, así como cualquier otra que pueda surgir en el futuro. O sea, de alguna manera lo que hace esta legislación es adaptarse a las tecnologías que puedan aparecer, para que no vuelva a pasar lo que pasó, que no era lo que todos esperaban, porque cualquiera que diga que en 2006 imaginaba que la tecnología iba a avanzar como hoy, no, nadie lo imaginaba. No, bueno. Claro, y cómo también a medida que ha evolucionado la sociedad y estamos todos atravesados por la tecnología, también los delincuentes hacen uso de esa tecnología para diseñar nuevas maneras de manipular datos, manipular información, robar, hostigar, generar violencias. O sea, todos estos delitos que ahora vamos a describir en un ratito, ustedes los conocen en la vida material, en la vida real. Y estos nombres que ahora vamos a dar a conocer en un rato son como la variable de cómo ejercer este tipo de delito a través de los soportes o los medios digitales. Por eso es interesante, porque al estar tipificados se entiende que sucedan a través de los, entre comillas, métodos convencionales o sucedan a través de métodos digitales o virtuales. En todo sentido, lo que está mediando es la violencia contra las mujeres muchas veces, que son formas, además, no solo de ejercer la violencia, sino de amplificarla, porque lo que tiene también la tecnología, lo explicaba Olimpia, en esta y en muchas otras entrevistas, como muchas otras personas que fueron víctimas de delitos digitales, es que el factor que la violencia esté mediatizada, incluso tiene como dos efectos, desde mi punto de vista. Una, que a veces está como subestimada. Bueno, tampoco para tanto, porque no es que te violó, mostró tus fotos desnuda, así, asá. Claro. No es que tuvo acceso, pero es lo mismo. O sea, lo que pretende esta ley es decir, el efecto es el mismo, es lo mismo, porque en definitiva, o al final del día, se trata de tu intimidad, de tu privacidad, y está violada de manera real, porque nadie dio consentimiento para que esa foto se suba a un portal pornográfico o para que esa foto esté en manos de todo el mundo. Por ejemplo, salvando las distancias, esas famosas fotos íntimas de personas conocidas que circulan por una de las principales redes sociales, que es WhatsApp. Vos la compartís, la repartís, mirá, la comentás, y vos también estás amplificando y reproduciendo esa violencia. Vos no la creaste, vos no la generaste, vos no la sacaste, vos no la vendiste, pero te llega a tu celular, ahí donde vos la replicaste, estás colaborando para que tenga un efecto peor todavía.
Lo mismo con el bullying. Siempre existió el bullying, el hostigamiento escolar, y ahora existe el cyberbullying. O sea, que el hostigamiento escolar sea además a través de los soportes digitales. Sí, ya y es infrenable. En términos académicos ya nadie habla de lo virtual como diferente a lo real. En realidad es un soporte con el que nos comunicamos, con el que actuamos, con el que nos manejamos, y en realidad hoy por hoy lo presencial, lo físico es complementario de lo virtual. O sea que si no legislás sobre lo virtual, no legislás sobre el 80% de tu vida. Por eso lo que plantea este proyecto y lo que plantea acá en la última parte de este párrafo es que cualquier otra tecnología que pueda surgir para ejercer violencia digital está contemplada dentro de este proyecto de ley. O sea, si no se usan los elementos que conocemos hoy, pero sí otros, pero se hace una acción de violencia a través de medios digitales, bueno, es contemplado como violencia digital y se afectan, dice ahí, los derechos protegidos por la presente ley. Sigamos un poco con este proyecto que fue sancionado en forma de violencia. Obtención y difusión no consentida de material íntimo, desnudez y datos personales. O sea, si vos publicás una foto de alguien, ese alguien te tuvo que dar consentimiento. En este caso, estamos hablando siempre de violencia de género. Bueno, no se puede publicar la foto de esa persona, de esa mujer, si esa mujer no te consintió. Por eso, si lo haces, estás ejerciendo violencia. Extorsiones o amenazas digitales, ni hablar, la extorsión es un delito en sí mismo, ¿no? Pero bueno, otra vez, uno dice, bueno, pero la extorsión ya es un delito, sí, está bien, pero si no está legislado el delito, tipificado en lo digital, ¿cómo haces? Ahí lo que dice Olimpia es que para ella incluso está mal llamarlo extorsión o sextorsión o extorsión digital, porque en realidad ahí cuando vos decís hay una extorsión, vos estás pidiendo algo a cambio, ¿no? O sea, cuando vos extorsionás a alguien, yo tengo esto y lo voy a usar para pedirte algo a cambio. Lo que ella dice es que, digamos, sin que medie esa necesidad de pedir algo a cambio, también es una amenaza para esa persona. Porque el solo hecho de que se difunda, como lo que dice más arriba, el solo hecho que se difunda ya es un delito. O sea, no necesitas decir, che, dame dinero porque si no me lo das yo voy a publicar esta foto que tengo de tu intimidad. Ya es un hecho extorsivo en sí mismo. Claro, exactamente, porque te pone una condición de vulnerabilidad ante alguien que tiene un arma para, de alguna manera, amenazarte, y si no está legislado, esa arma funciona sin ningún tipo de regulación, que es lo que pasa hoy, ¿no? Una pregunta cantando, perdón, ¿no? Digo, esto es solo para mujeres. O sea, una niña, un adolescente, 13, 17 años, varón, que puede ser víctima de esto, este proyecto supuestamente no la alcanza. Creo que fue una de las razones por la cual tuvo algunos votos negativos cuando se trató por primera vez en esta Cámara. Claro, pues también es tan vulnerable un chico de 15, 16 años, poner un varón que algún adulto... Que ahí es menor de edad, ojo, me parece que ahí entraría... Ahí entra otro delito, además. Bueno, me parece que también, digamos, me parece, no sé, ya si es de un adulto sobre un menor, ya eso es un delito, sí. Digamos. Bueno, ponerle un chico de 19, lo que vos 20. decís es, por ejemplo, pasó en el colegio de mi hijo, un varón menor de edad le tomó una captura en un vestuario a otro menor desnudo. Y amenazaba con difundir esa imagen del chico desnudo, tomada aparte de prepo, porque no hubo claramente ningún consentimiento. Pero bueno, y del otro lado también tenés un menor. Claro. Que es, a ver, académicamente para mí, sin lugar a duda, es una figura reprochable y sancionable, pero bueno, es un menor y un menor. Ahora, si es un mayor el que toma esa captura, también es una violencia digital, porque es contra un menor. Claro, por eso digo que... Sí, es como el grooming. Es siempre ahí donde el actor es un menor, no tenés que diferenciar. Me extraña esto que discriminen, que sea mujer y no sobre un varón que puede estar vulnerable también. Violencia sexual en internet, acosos virtuales, ciberflashing, que es enviar imágenes sexuales de otra persona. Estas son las modalidades de formas de violencia digital. Sigamos.
con lo que son las definiciones que tiene este proyecto. Cibercontrol, la posibilidad de utilizar este tipo de material, ya sea como extorsión, para controlar a otra persona. Sí, y también el cibercontrol, digamos, es esta cosa de que vos podés reconocer esta figura digamos, en la vida real, ¿viste? El hombre controlando a la mujer, controlando para que no esté con las amigas, controlando. El cibercontrol también es como el rastreo permanente, ¿viste? Cuando le ponen al otro el chip, le ponen al otro un dispositivo para saber todo el tiempo dónde está, que te mande la ubicación. Todo eso es una forma de tener al otro bajo tu órbita. Celoso, lo que pasa es que lo estás haciendo a través de la cibernética. El phishing, que es ganarse, tengo entendido que es ganarse la confianza de alguien a través de... Son las estafas virtuales. Las estafas virtuales, exactamente. Es decir, ¿viste? Cuando, por ejemplo, vos parece que estás entrando a un sitio que no es http sino que te omite esa parte y al parecer parece la misma página. El mismo formato de página. El mismo formato todo, que un buscador, sí. Acceso no autorizado a dispositivos, redes sociales, daños informáticos, instalación de programas espías, el deepfake, que hablábamos recién antes de cámara, que es usar tu cara como por ejemplo para simular que estás hablando vos y no sos vos, y por ahí estás ofreciendo cosas que en realidad no querés ofrecer. Bueno, trata virtual, discurso de odio y sus variables, esto es importante, el discurso de odio también es parte de la violencia de género, ataques coordinados masivos hacia mujeres, comunicadoras y activistas de derechos humanos y abusos sexuales a través de la tecnología de información y comunicación son algunas de las formas de violencia de género de la ley Olimpia, que ya fue sancionada finalmente. Claro, bueno, es interesante, puedes tomar los recursos de la virtualidad para poder potenciar o poder replicar delitos que tienen efecto en la vida real. Y ejemplos hay un montón. Por ejemplo, me acuerdo durante la pandemia se trató de concientizar mucho también cómo a través de la virtualidad las mujeres seguían siendo violentadas, amenazadas, incluso víctimas de trata. Sí. ¿No? Hay tratas que son virtuales, hay redes que operan desde la virtualidad generando redes de prostitución virtual. Esto que le pasó a Olimpia, sin ir más lejos. O sea, no es que ella realmente estaba ofreciéndose como prostituta, sino que estaba en una red de pornografía y ella estaba ofreciendo, entre comillas, sin su consentimiento, su sexualidad a cambio de dinero. Esto también tiene que ver con lo que es el control de las plataformas, que son las que habilitan este tipo de situaciones. Porque este proyecto de ley contempla la posibilidad de pedirle a las plataformas el material y pedirle que lo supriman. Y habitualmente las plataformas dicen, bueno, yo soy como una biblioteca, conmigo no hablen, pero las herramientas para hacer este tipo de violencia de género la tienen las plataformas. Y sí, porque ahí donde vos tenés que, por ejemplo, pedir que rápidamente te bajen una foto o una imagen, que es lo que pasó con Silvina Luna, sin ir más lejos, que su foto íntima en un viñedo circulaba por todos lados y vos por ahí ponías Silvina Luna en el buscador y lo primero que te aparecía era ese video. Bueno, ella tuvo que mandar a pedir que se baje esa imagen porque formaba parte de su intimidad y que se había convertido en un negocio. Bueno, de hecho hubo un fallo desfavorable para la chica, ¿cómo es la que estaba en los años 90? ¿Chachi Telesco? No, sí, ya sé cuál es. Julieta... las del caso Coppola. Natalia de Negri. Farhat. Natalia de Negri. Sí, una Natalia de Negri y la otra es Samantha Farhat. Natalia de Negri, que es la que vive en Miami y quería que se eliminaran. Que se limpie su imagen. Quería que se limpie su imagen. Lo loco de tuvo una primera instancia favorable y después... Claro, los casos como el de Negri, ¿cuál es el problema? Que ellos vivieron esa etapa de su vida sin saber que iba a aparecer esta tecnología. Entonces se encuentran hoy con que tienen que dar explicaciones demasiado precisas de un pasado que quien tiene 15 años más no lo tiene exhibido en redes sociales o en YouTube. Bueno, en este caso la Corte Suprema falló a favor de YouTube, de Google, hablando de que no tenía por qué eliminar esas imágenes. Es complejo. Bueno, sí, es muy difícil porque además tampoco hay hoy por hoy abogados tan especializados en el derecho. El derecho. Hay, pero tenés que ir hasta la corte porque tienen algún tipo de dinero. Y tenés un dineral importante para ir contra la corte. La corte resuelve casos contra poderosos. El que no es poderoso no llega a la corte. Y bueno. Ya lo vimos en el juicio político donde alguno de los jueces tenía grandes clientes y tenía que excusarse, a veces no lo hacía. Bueno, es complejo, pero digo, este proyecto de la ley Olimpia requiere que las plataformas colaboren porque aunque digan que no, de alguna manera habilitan las herramientas para hacer este tipo de ataques.
Claro, exactamente. O sin querer ayudan o facilita para que se reproduzcan sin demasiado control. Lo mismo, evidentemente no les importa si la persona consintió un video al momento de publicarlo. No, lo mismo, No los lo impedirían. lo mismo los menores de edad que no tendrían que tener acceso a las redes sociales, lo tienen y después no pueden controlar todo aquello de los que pueden ser víctimas. Por ejemplo, esto, ¿no? Las fotos y los videos íntimos. TikTok. Bueno, hemos llegado al final. Nos llegado vemos al final. mañana Nos vemos con mañana, un día estaremos con mucha información Día también. con muchas comisiones, exactamente, por lo Así menos que- 2. Se vienen 2 días intensos. Aquí vamos a estar. Sobre todo vos. Nosotros mañana nomás. Nosotros Bueno, mañana. ustedes también van a estar. El jueves Y terminamos. ustedes también van a estar. Nos vemos mañana. Chau. Chau.